161 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Chisporrotear. El sargento Ligie movió la muñeca, y la yema dorada se expandió rápidamente y se solidificó en el fondo de la sartén. Con la espátula, la cortó en trozos irregulares que, una vez cocinados a la perfección, cayeron al plato aún tiernos. El otro wok ya humeaba. Vertió una buena cantidad de aceite de nuevo y, cuando la superficie brilló, añadió jamón picado para un salteado rápido. El aroma de la carne y el frescor del marisco se intensificaron al instante con el calor, inundando la cocina de la cafetería de la comisaría del Distrito Este. Oiga, sargento. ¿Qué está preparando? El sargento Ligie giró la cabeza para mirar a Arlene, dio 2 pasos hacia atrás, apartando la cabeza del ruido del extractor, y preguntó en voz alta. ¿Qué has dicho? ¿Qué estás preparando? Pregunté, repitió Arlene. Oh, arroz frito. Regresó a la estufa, echó el arroz en el wok y, con el dorso de la espátula, separó los granos apelmazados y los salteó. Cada grano de arroz quedó uniformemente impregnado de aceite, crepitando bajo el intenso fuego. Clam, 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 clam. El sargento Ligie se giró para mirar. Raven y Arlene estaban sentadas a la mesa, cada una con un cuchillo y un tenedor, golpeando los mangos contra sus platos. Suspiró, retrocedió 2 pasos más y gritó. ¿Qué es ahora? Pollo kung pao. Queremos pollo kung pao. Los dos gritaron al unísono. Desde que el sargento Ligie no logró atrapar a Raven con el cinturón cuando ella se movía a toda velocidad por la comisaría usando portales, la chica parecía haberse acercado mucho más a él, pero también se había vuelto mucho más desinhibida. ¿Quién de ustedes le está enseñando al otro? El sargento Ligie sintió que le iba a dar dolor de cabeza. No hay tiempo hoy, hablaremos de eso mañana. Haciendo caso omiso de sus payasadas, vertió los trozos de huevo ya cocidos y la mezcla de guisantes y maíz, espolvoreó sal y pimienta, y roció con un chorrito de salsa de soja ligera. Sujetando el asa con una mano, usó la fuerza de su antebrazo para lanzar sin esfuerzo todo el arroz frito del wok, creando un arco dorado perfecto en el aire. Todos los ingredientes se mezclaron uniformemente y luego cayeron de nuevo en el wok, grano a grano, sin desperdiciar ni un solo trozo. ¡Hurra! Arlene se levantó de un salto y corrió a la cocina. Yo también quiero probar. Quítate de en medio, a menos que no quieras comer hoy, dijo el sargento Ligie, sirviendo el arroz frito en los platos y empujando casualmente a Arlene por el cuello para que saliera. Hola, Jai. ¿Quieres arroz frito? Preguntó el sargento Ligie, levantando un plato para mostrárselo. Hay de sobra. No, gracias. El exceso de condimentos interfiere con la claridad de pensamiento. Nigma colocó una ensalada de verduras y una pizza sobre la mesa, con un cuaderno extendido al lado. De acuerdo, como quieras, dijo el sargento Ligie, agarrando su plato y comenzando a engullir el arroz rápidamente. Tengo que volver a la comisaría en cuanto termine. La cantidad de informes de hoy es simplemente anormal. ¿Anormal? Nigma levantó la vista de su comida. ¿Qué clase de incidentes son? ¿Qué más? Hurtos menores, disputas vecinales, sospechas de infidelidad, quejas sobre el perro del vecino que aúlla como un lobo, maldita sea. Negó con la cabeza. ¿Desde cuándo los habitantes de Gotham caen tan bajo? ¿Cuándo empezó esto y dónde se encuentran las zonas donde ocurrieron los incidentes? Nigma abrió su cuaderno, sacó un bolígrafo y comenzó a tomar notas. Hace unas 2 horas, alrededor de las 4, dijo el sargento Ligie, bebiendo de un trago una taza grande de té caliente. Parece que están por todas partes. En el muelle este, en la orilla de la isla estrecha, cerca de la fábrica abandonada en Burnley, y en la autopista del lado este que sale de la ciudad. Todos reportando casos insignificantes. Da la impresión de que toda la gentuza de Gotham decidió salir hoy. Se levantó y tiró el plato al fregadero. Me voy. Esperar. Nigma frunció el ceño, marcando las ubicaciones en el papel y trazando líneas de conexión. Jai, llama al detective Gordon. Pregunta a la oficina central sobre los informes que han recibido durante el mismo periodo, especialmente sobre la distribución geográfica. Si apenas puedo con mi propio trabajo, ¿por qué debería preocuparme por el suyo? Murmuró el sargento Ligie, sacando su teléfono. Jim, soy yo.
En resumen, has recibido muchos informes esta tarde, especialmente en las últimas 2 horas. Una cantidad increíble. Es una locura, como si todos los imbéciles de la ciudad hubieran decidido programar trabajo para nosotros, los policías, esta tarde. La voz del detective Gordon, algo cansada pero sorprendida, resonó al otro lado de la línea. Desde esas viejas granjas desoladas del norte hasta la compañía eléctrica y el aeropuerto del oeste, todo es una mierda trivial pero inevitable. ¿Cómo lo supiste? ¿En la comisaría del este ven lo mismo? Sí, lo mismo respondió el sargento Ligie en voz baja. Jim, ¿tienes un mapa a mano? Marca las ubicaciones de los informes que has recibido en las últimas 2 horas y échales un vistazo. Un momento y se oyó el crujido de papeles al otro lado de la línea. Tras un instante, el detective Gordon volvió a contestar, con voz confusa. Qué raro, ¿por qué están todos agrupados en las afueras de la ciudad? Es como si alguien hubiera dibujado un círculo alrededor de Gotham. Nigma y el sargento Ligie intercambiaron una mirada, y Nigma apartó el cuaderno. La comisaría del este sigue igual. Todas las ubicaciones reportadas están en los límites de la ciudad. Su mirada recorrió al sargento Ligie y a Arlene, deteniéndose finalmente en Raven, que había dejado tranquilamente su cuchara y también estaba mirando el mapa. Alguien está creando caos deliberadamente, utilizando innumerables llamadas de emergencia triviales para arrinconar a todos nuestros agentes de policía de patrulla, como clavos, en el perímetro exterior de Gotham. Ahora es hora punta. Incluso si llegan al lugar y regresan inmediatamente, esos agentes de policía tardarán al menos 2 horas en volver. La cafetería quedó en silencio. Se podía oír el vuelo de una mosca. ¿Su objetivo? Tras unos segundos, el sargento Ligie habló lentamente. No es el perímetro, sino la comisaría aislada. Nigma asintió lentamente, mientras sus dedos golpeaban inconscientemente la mesa, produciendo un leve chasquido. Una distracción enorme. Cuando todos los perros guardianes se acercan a la valla para ladrar, nadie se da cuenta de lo que está sucediendo dentro de la casa. Maldita sea. El sargento Ligie agarró el teléfono. Jim, ¿oíste eso, verdad? Necesito refuerzos ahora mismo. Entendido. Enviaré al equipo SWAT lo antes posible. El detective Gordon no dudó y colgó rápidamente el teléfono. Vamos, vamos, al edificio antiguo, dijo el sargento Ligie, sacando su arma reglamentaria. Ed, avisa a Otis y Wilson que estén preparados. Arlene, ¿dónde está Ana? Bajó a la planta baja a comprar helado. Dígale que vaya directamente al vestíbulo. Zas. Efecto de sonido de transición avanzado. Amo Bruce, dijo Alfred, dejando a un lado sus auriculares de monitoreo. Creo que debería escuchar esto. Intercepté una comunicación de emergencia entre la comisaría del este y la oficina central. La situación parece un tanto inusual. Bruce se enderezó apartándose del espectrómetro, y su mirada se dirigió bruscamente hacia el viejo mayordomo. ¿Inusual? El sargento Ligie y el detective Gordon mantuvieron una conversación urgente hace unos minutos. Alfred se dirigió a la consola principal y, con destreza, reprodujo la grabación de audio. Descubrieron que, durante las últimas 2 horas, todo el perímetro de Gotham ha experimentado un aumento repentino de llamadas de emergencia triviales, cuya distribución geográfica forma un anillo alrededor de la ciudad. Según la deducción del señor Nigma, se trata de una distracción cuidadosamente planeada con el fin de mantener ocupados todos los recursos de patrulla policial en las afueras de la ciudad. ¿Atraer al tigre fuera de la montaña? La voz de Bruce se hizo más grave. Comprendió al instante la implicación. Cuando todos los agentes de policía se concentran en los límites, el centro de la ciudad se convierte en un vacío indefenso. ¿Su objetivo? Es la propia comisaría del este, terminó Alfred la frase. El detective Gordon ya ha liderado un equipo SWAT como refuerzo. Pero, considerando la magnitud y precisión de la planificación enemiga, me temo que pretenden causar un daño grave. Bruce Wayne no dudó. Pulsó un sensor oculto y al instante se oyó el rugido de la maquinaria. Varias plataformas se elevaron del suelo, portando el icónico traje de Batman y diversas herramientas y armas. Es la Liga de Asesinos. Solo ellos tienen la capacidad y el motivo para lanzar una distracción coordinada de esta magnitud. El spandex negro y las placas de armadura compuesta cubrían las zonas clave pieza por pieza, y la pesada capa cayó en su lugar. Esto es el preludio de un asalto total.
Alfred observó en silencio cómo Bruce se transformaba en el caballero oscuro de Gotham, como si completara un ritual. Justo cuando Bruce tomó el icónico cinturón de herramientas, Alfred volvió a hablar, con un tono que insinuaba algo. Maestro Bruce, dado que se desconoce la fuerza del enemigo y es probable que posean una clara ventaja numérica, la armadura táctica de uso general que el señor Short acaba de probar preliminarmente la semana pasada podría ofrecer una mayor disuasión y capacidad de supervivencia. ¿Debo prepararla para usted? No, Alfred. Batman rechazó la petición con rotundidad, con un tono de confusión inusual en la voz. Esa cosa es efectiva en combate, pero hace demasiado ruido, y griega. ¿Qué es esa llave gigante de cuerda en su espalda? Para los agentes de policía de la comisaría del Este, los simulacros de evacuación siempre fueron las lecciones que se practicaban con mayor seriedad. Cuando Ligie pulsó la alarma de emergencia y el agudo chillido resonó por todo el nuevo edificio, el personal civil de los distintos departamentos se había retirado casi por completo a la primera planta en menos de 2 minutos. Joder, ¿por qué nunca te veo correr tan rápido normalmente? Suéltalo ahora mismo. Ligie señaló a varios empleados del departamento de finanzas que sostenían monitores y teclados. Es un ataque terrorista, no una auditoría. Vio cómo esas personas se relajaban visiblemente, y Bob, con un rifle en la mano, bajó las escaleras con dificultad, mirando las luces rojas de alarma que parpadeaban frenéticamente y preguntando. ¿Qué está sucediendo? Jefe, creo que alguien viene. Asintió Bob. Todos diríjanse al edificio antiguo, pasen por y vio a Ligie señalar hacia abajo. Bajen al subsuelo. Ligie encabezó al grupo por la escalera de emergencia, con Nigma cerrando la marcha, accionando el interruptor de respuesta de emergencia. ¡Bum! Retumbo, retumbo, retumbo. Un sordo sonido mecánico, como el rugido de una bestia gigante, provenía de todas partes del edificio. Todas las ventanas y puertas exteriores principales del vestíbulo quedaron selladas instantáneamente cuando unas pesadas puertas metálicas blindadas, como las cuchillas de una guillotina, se cerraron con una fuerza imparable, estrellándose con fuerza contra el suelo. El polvo levantado danzaba descontroladamente bajo los haces rojos de las luces de alarma. El último rastro de luz natural exterior se cortó por completo, y todo el vestíbulo de la primera planta se sumió instantáneamente en un estado sofocante y sellado. Síganme. Al arsenal del nivel B2. Ligie y Bob tomaron la delantera, corriendo hacia las escaleras que descendían. La multitud la siguió de inmediato, y sus pasos sonaron inusualmente caóticos y fuertes en el espacio reducido. Nigma se quedó atrás. Después de que todos entraron en la escalera, bajó una discreta palanca en la pared junto al departamento de criminalística, similar a un interruptor eléctrico. Clan. 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 Se oyeron 3 impactos metálicos sucesivos, aún más fuertes. En la entrada del hueco de la escalera de los pisos superiores, 3 puertas blindadas de aleación increíblemente gruesas se deslizaron una tras otra, encajando a la perfección en los marcos de las puertas y sellando completamente el paso. En el centro de las puertas se iluminan secuencialmente luces indicadoras verdes que representan el cierre hermético, emitiendo un tenue resplandor. ¿Esto es fiable? La voz de Wilson se escuchó por el intercomunicador. Él y Otis ya estaban esperando en el antiguo edificio, tal como se les había indicado. Teóricamente, puede resistir múltiples impactos directos de lanzacohetes portátiles, dijo Nigma con calma, comprobando el estado del cierre y activando simultáneamente varias boquillas ocultas sobre el marco de la puerta. Además, cualquier corte o intrusión no autorizados activarán un protocolo de descarga eléctrica de alto voltaje y la liberación de un gas nervioso. Además de, una potente trampa para mezclas de adhesivo y gases fétidos. Vaya, sí que eres una rosa espinosa, hermano, murmuró Wilson. Deberías alegrarte de que no me haya colado desde México. Deja de decir tonterías y date prisa. Delante de la pesada puerta de metal aquella en la que Gordon había experimentado recientemente una crisis de valores, Ligie sacó una vez más su juego de llaves y abrió la armería. La tenue luz volvió a iluminar el interior, y a pesar de estar mentalmente preparados, el personal civil, incluido Bob, dejó escapar un suspiro ahogado. El impacto visual de la pared de cajas de munición apiladas hasta el techo superaba con creces cualquier descripción verbal. Joder, santo cielo. Bob también contuvo el aliento.
Sabía que tenías muchas cosas, pero no me imaginaba que fueran tantas. Deja de maravillarte, jefe. Li Jie aplaudió. Todo aquel que crea que puede luchar, que elija un arma. Quienes no quieran luchar, que trasladen la munición al edificio antiguo. Los agentes de policía entraron inmediatamente en acción, irrumpiendo en el arsenal como hormigas obreras, cargando cajas de balas o granadas en carros por parejas. Li Jie abrió una habitación interior y, junto con Wilson y los demás que acababan de llegar, sacaron el equipo del escuadrón, lanzacohetes Javelin y lanzacohetes, arrastrando los carros hacia el fondo del arsenal bajo la mirada atónita del personal civil. Ed, abre la puerta. Nigma caminó hasta la pared más interna de la armería, que estaba construida con cajas de munición, e introdujo una secuencia de contraseñas en un teclado numérico en la pared. Zumbido. Se oyó un zumbido sordo de maquinaria, y toda la pared, o mejor dicho, la enorme puerta corredera de metal disfrazada de pared de cajas de munición empezó a moverse lentamente hacia un lado, dejando al descubierto un profundo pasadizo de hormigón detrás de ella. El pasillo era lo suficientemente ancho como para que 3 personas caminaran una al lado de la otra, tenía unos 2 metros de altura y contaba con una tenue lámpara a prueba de explosiones instalada a intervalos a lo largo del techo, que se extendía hasta los límites de su campo de visión. Una corriente de aire húmeda y terrosa soplaba desde las profundidades del pasadizo. Un túnel, un miembro del personal civil jadeó suavemente. Exactamente, conduce al garaje subterráneo del antiguo edificio, explicó Li Jie. Esta es nuestra última vía de escape y una conexión rápida entre las dos estructuras. Mantengan la formación, cuidado por donde pisan. En marcha. Fue el primero en entrar en el pasillo, con el rifle en alto. En el interior reinaba un silencio excepcional. Solo se oían los pasos apresurados, la respiración agitada y el eco de las ruedas del carrito en el espacio reducido. Arlene observó con curiosidad los alrededores, rozó la pared con el dedo y la olió. Humedad, moho y un toque de salitre. Este lugar es realmente peculiar. Después de avanzar durante unos 15 minutos, se toparon con otra puerta metálica sellada herméticamente. Ana, informa sobre el estado. El garaje del edificio antiguo es seguro, tenemos controladas las salidas, respondió la voz de Ana. Li Jie pulsó el interruptor situado junto a la puerta. La puerta metálica se abrió hacia afuera, dejando al descubierto el espacio familiar del antiguo garaje subterráneo del edificio. La luz también era tenue, pero la circulación del aire era mucho mejor. Ana y los 2 hermanos del taller de modificaciones custodiaban la puerta junto con varios agentes de policía. ¿Están activadas las defensas? Las puertas de aislamiento están bajadas, señor. Ana asintió. Pero tenemos poco personal. Probablemente solo haya unos 20 agentes de policía de primera línea en el lado del edificio antiguo. Comprendido. Ed, tú lleva al personal civil para que continúe moviendo municiones. Ana, lleva al jefe y a los demás a la sala de monitoreo. Esperar. Bob, con una escopeta en mano, salió de entre la multitud. Que vayan primero los médicos. Yo también puedo luchar. Tú. Li Jie, Wilson, e incluso Arlene y Otis exclamaron al unísono. Jefe, creo que usted debería coordinar y dirigir la situación general, eso sería mejor. Si sales al campo, no me vengas con esas tonterías. Yo ya tenía tiroteos callejeros cuando ni siquiera habías nacido. Bob cogió 2 chalecos antibalas del equipo del escuadrón. Esto no es salir al campo de batalla. Esto es alguien trayendo la lucha a nuestra puerta. Si me escondo en una habitación segura, nunca más podré levantar la cabeza en las reuniones del gobierno. Está bien. Li Jie asintió, observando cómo Ana seleccionaba con entusiasmo un rifle G-36C y se lo colgaba al hombro. Otis, encárgate tú de la seguridad. Nadie sabe cuándo llegarán los refuerzos o el enemigo. Estamos solos. La pesada puerta del viejo edificio se cerró tras él con un golpe sordo. Este era el antiguo cuartel general de la Comisaría del Este, una fortaleza que había estado en funcionamiento durante mucho tiempo, y cada centímetro de terreno estaba impregnado de sus huellas. Las estructuras de acero reforzado en las paredes, las frías placas de acero antibalas en las ventanas y los sacos de arena apilados temporalmente en las esquinas se convirtieron en un consuelo psicológico en ese momento. Revisa tu equipo. Rápido.
Su voz resonó en el vestíbulo de la planta baja, y los agentes de policía entraron en acción de inmediato. El clic de los cerrojos de los rifles y el chasquido de los cargadores al encajar resonaron con fuerza. Ligie revisó el vestíbulo de adelante hacia atrás, y vio a Wilson sonriendo, acariciando con cariño una ametralladora ligera PKM colocada tras una barricada improvisada junto a la ventana, con varias cintas de munición largas esparcidas a su lado. Oiga, sargento. Dillon y Runk, jadeando, llevaron una pesada caja de madera desde el pasillo de logística hasta el vestíbulo. Esta es la última caja. El garaje subterráneo ya está sellado. Se limpió las manos en su sucio uniforme de trabajo. Sargento, ¿nos deja unirse a la lucha también? ¿Ustedes dos? Sí, ya sabes que el taller de modificaciones y el campo de tiro de la comisaría no están lejos, solemos ir a practicar tiro, dijo Dillon, arqueando una ceja con orgullo. En realidad, nuestra puntería no es mala, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de jugar con ametralladoras. ¿Eso no es lo mismo? Ligie exhaló. Tener buena puntería era importante, pero lo más importante era sobrevivir. Entonces, ¿quién de ustedes ha matado a alguien? En un campo de batalla, me refiero. Los dos se miraron, negando con la cabeza al unísono. De acuerdo, dijo Ligie señalando detrás de ellos. Busquen un arma y luego escóndanse. Afortunadamente, la medida más previsora ya se había tomado. 4 ametralladoras pesadas M2HB y el lanzagranadas automático HKGMG, junto con suficiente munición y escudos protectores, habían sido transportados con antelación a la azotea y colocados en posiciones de tiro. Sargento. Giró la cabeza. El agente de policía Daniel, encargado de la centralita, llevaba auriculares y hablaba con nerviosismo. ¿Cuál es la situación? Preguntó Ligie. Se ha contactado con la mayoría de los equipos de patrulla y están haciendo todo lo posible por regresar, pero, las condiciones del tráfico en múltiples direcciones de la ciudad se han deteriorado rápidamente. Parece que hay atascos por todas partes. Comprendido. El corazón de Ligie se encogió. Avisen a todas las patrullas. Sea cual sea la causa de la congestión, no salgan del vehículo para comprobarla ni intenten despejarla. Mantengan las puertas y ventanas bien cerradas, el motor en marcha, el personal dentro del vehículo en alerta armada, y esperen con calma a que la situación se aclare. Si se acercan personas sospechosas o atacan, utilicen toda la fuerza necesaria para defenderse. Sí, señor. Daniel comenzó a transmitir un mensaje a todas las patrullas de la ciudad. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Ligie. Lo sacó y echó un vistazo. Era Jim. Jim, ¿dónde estás? Estamos atascados en el tráfico. La voz de Jim se mezclaba con el ruido de fondo, sonando extremadamente ansiosa. Estamos a unos 3 kilómetros de ustedes. Se han producido varios choques en cadena en la carretera principal, bloqueándola por completo. Es intransitable. Sospecho que es algo deliberado. Voy a enviar al equipo a pie para ayudarlos. No. Absolutamente no. Ligie lo rechazó tajantemente sin pensarlo 2 veces. Jim, escucha, quédate en el coche con tu gente, y luego retrocede. Seréis presa fácil en la carretera. Si alguien está usando este método deliberadamente para impedir que prestéis ayuda, lo mejor es hacerles creer que funciona, no les des pie a otras ideas. Al otro lado del teléfono reinó el silencio durante unos segundos. Solo se oía la respiración agitada de Jim. Era evidente que él también comprendía que Ligie tenía razón, pero un fuerte sentido de la responsabilidad le impedía quedarse de brazos cruzados. ¿Pero vosotros de allí? Podemos resistir escondidos en un caparazón de tortuga. Lo interrumpió Ligie con tono resuelto. Las defensas del viejo edificio son más resistentes de lo que crees, tenemos munición de sobra y. También tenemos la artillería pesada. Si te mantienes en movimiento, puedes mantener ocupados a algunos enemigos, impidiéndoles atacar con toda su fuerza. En cuanto salgas del coche, las consecuencias serán inimaginables. Jim, más te vale mantener a tu gente con vida. Maldita sea. Jim maldijo entre dientes al otro lado de la línea, pero finalmente cedió. Entendido, ustedes resistan, nosotros mantendremos la formación de vehículos e intentaremos encontrar un desvío o esperaremos a que se reanude el tráfico. Mantente en contacto. Ligie suspiró aliviado y colgó el teléfono. Podía imaginar la frustración de Jim, pero en ese momento era la decisión más racional.
Un breve silencio se apoderó del vestíbulo, interrumpido solo por las comunicaciones por radio y el tenue sonido de los policías cargando sus armas. La atmósfera, tensa y opresiva, era casi asfixiante. Todos comprendían la gravedad de la situación. Tal vez tendrían que enfrentarse solos a enemigos desconocidos y poderosos, con los refuerzos más cercanos estacionados a 3 kilómetros de distancia. No se preocupen, mientras sean formas de vida basadas en carbono, podemos con ellas, gritó Ligie. Mientras. SSS, bang. Antes de que pudiera terminar la frase, todo ante sus ojos fue engullido instantáneamente por una oscuridad profunda. Las luces fluorescentes del techo, las pantallas de los ordenadores sobre las mesas, las luces de emergencia en las esquinas, toda la luz se desvaneció sin dejar rastro en un instante. No solo la comisaría, mirando a través de las mirillas, bajo el cielo tenue, las farolas que deberían haberse encendido temprano estaban ahora apagadas. El centro de la ciudad, a lo lejos, seguía bien iluminado, pero las manzanas que rodeaban la comisaría del este estaban completamente a oscuras. Los sonidos de funcionamiento de todos los equipos, el leve ruido del sistema de ventilación, todo desaparecieron, dejando solo la respiración agitada de todos, conteniendo la respiración al instante, excepcionalmente clara en la oscuridad. Joder. Se fue la luz. Quietos. Todos en sus puestos, silencio. Rugió Ligie en voz baja. Sin embargo, la oscuridad solo duró unos 3 o 4 segundos. Brom. Un rugido grave y potente de un motor diésel provino del sótano, seguido inmediatamente por el encendido de varias luces de emergencia en las esquinas del techo del vestíbulo, que proyectaron un halo tenue y limitado. A continuación, varias luces de emergencia de alta potencia instaladas cerca de los pasillos principales y los puntos de disparo se encendieron una tras otra, y brillantes haces de luz iluminaron las zonas clave dentro y fuera de la comisaría. Sin embargo, fuera de la ventana, seguía reinando una negrura absoluta y desoladora. Toda la manzana parecía haber sido borrada a la fuerza del extraño mapa de Gotham por una mano gigante invisible. Todas las unidades informan de su estado. Se ha restablecido la energía en la azotea, el equipo de observación funciona correctamente. Se ha restablecido la energía en el garaje, el paso es seguro. Iluminación de emergencia en todas las plantas activada, sistema de defensa en línea. La buena noticia era que el sistema de energía de respaldo de Enigma había superado la prueba. La mala noticia era que ahora eran la única isla de luz en este océano de oscuridad, un objetivo increíblemente visible. Ya están aquí. Ligie se abalanzó hacia el interruptor eléctrico de la pared, pero justo una fracción de segundo antes de accionar la palanca, se oyó un disparo a lo lejos y un reflector situado en la fachada de la comisaría se hizo añicos. Apaguen todas las luces. Su mano ya había encontrado las gafas de visión nocturna AM/PVS 15 que colgaban de su chaleco táctico, cogió su señor 25 y subió corriendo las escaleras. Maldita sea. Ya que estos tipos vienen, me aseguraré de que nunca regresen. Pero tras un disparo, no hubo una lluvia continua de balas. Pareció que el silencio había vuelto, y solo gritos, alaridos e insultos intermitentes resonaban en la oscuridad. Ligie se puso las gafas de visión nocturna, y en la inquietante visión verde, muchas figuras corrían por la calle y en los edificios de enfrente. ¿Quién puede decirme qué está pasando? ¿Dónde están los enemigos? Están sembrando dudas y miedo, obligándonos a revelar nuestras posiciones de tiro prematuramente o a cometer errores por la tensión, interrumpió la voz de Arlene Quinzel en el canal. Creo que pronto se disfrazarán de ciudadanos comunes y se acercarán en busca de ayuda. Probablemente tengas razón, y murmuró Ligie. Vio a alguien en la calle apuñalando a otra persona con un cuchillo afilado, usando sus gafas de visión nocturna. La víctima gritó y huyó hacia la entrada de la comisaría, pero era difícil saber si se trataba de una trampa o simplemente de un suceso cotidiano en Gotham. Ayuda, ayuda. Ayúdenme, estoy herido. Policía. Abran la puerta. Déjenme entrar. Dios mío, se han vuelto todos locos. Unas 3 o 4 personas entraron tambaleándose al aparcamiento de la comisaría, corriendo hacia la puerta principal. Algunas se sujetaban la frente, otras arrastraban lo que parecía una pierna herida. Sus figuras reflejaban terror y desesperación. Si los dejamos seguir adelante, se descubrirán las trampas que hay delante de la puerta, dijo Enigma en el canal. Tenemos que detenerlos. Oye, doctor Quinzel, ¿a dónde vas? Voy a echar un vistazo al frente.
Las cámaras de vigilancia están muy borrosas, dijo Arleen como si se fuera corriendo. La voz de Enigma intervino de nuevo. Jefe, ha ido al puesto de observación del segundo piso. Entendido. Grita a los civiles que se acercan e impídeles avanzar. El altavoz situado en la pared exterior de la comisaría del distrito este crujió un par de veces, y luego sonó una señal de advertencia. Advertencia. Esta es la comisaría este del departamento de policía de Gotham. Estamos en estado de emergencia y toda la zona ha sido acordonada legalmente. Cualquier acercamiento no autorizado será considerado un acto hostil. Deténgase inmediatamente, tírese al suelo, manos en la cabeza. Repita. Deténgase inmediatamente, tírese al suelo. Las acciones de aquellos pocos ciudadanos se detuvieron por completo. Sin embargo, tras un breve instante de vacilación, uno de ellos, como sobresaltado, aceleró hacia la puerta principal, profiriendo aún más gritos incoherentes pidiendo auxilio. Los otros tres se agacharon, pero continuaron avanzando a gatas, lenta y obstinadamente. Sonido metálico. Varios botes de gas lacrimógeno fueron arrojados silenciosamente desde el piso superior, y luego las ventanas se cerraron silenciosamente. Columnas de humo grisáceo se elevaron de los botes, y la gente que estaba fuera de la puerta se cubrió inmediatamente la boca y la nariz, acelerando su avance hacia la puerta principal. TSK, reacción rápida, puede que ni siquiera sea tan ágil, dijo Ligi acercando la boca al walkie-talkie. Equipo B, despejen el objetivo, en marcha inmediatamente. Zas. Zas. Varios disparos amortiguados, amplificados por un silenciador, resonaron desde una ventana del piso superior. Los ciudadanos que corrían no tuvieron tiempo ni de emitir sonido alguno, cayendo al instante, con un pequeño punto rojo apareciendo en sus frentes. Buen tiro, señor jefe. Gritó un agente de policía por el canal. No me halagues, solo corre. Dijo Bob triunfante. Menos mal, de todas formas no quería quedarme en esta zona de no fumadores. Ligie sonrió mientras yacía tras los sacos de arena en la azotea, pero su expresión cambió al instante. La silueta de un arma larga y tubular sobre el hombro de una figura que apareció fugazmente en la ventana de la azotea opuesta, vista a través de su mira telescópica de alta magnificación, le heló la sangre. Jefe. Corre. RPG. Ligie gritó en voz baja, y al mismo tiempo, su cuerpo ya se había adaptado. En el instante en que contuvo la respiración, el gatillo se presionó hasta el punto crítico. Estallido. El disparo se prolongó hasta convertirse en un rugido bajo y distorsionado, distante como si viniera de debajo del agua. El cuerpo del rifle retrocedió con firmeza contra su hombro, y la bala atravesó la oscuridad abismal de la calle, impactando con precisión en la media cabeza que acababa de asomar por la ventana. La figura en la mira se puso rígida de repente, el lanzacohetes que llevaba al hombro cayó inerte y todo su cuerpo se desplomó hacia atrás. Quizás había apretado el gatillo instintivamente antes de ser alcanzado. El cohete, dejando una estela de humo, salió disparado del camión pero perdió el rumbo, desviándose hacia el cielo nocturno vacío, cerca de la comisaría, para finalmente estrellarse contra un edificio a lo lejos y explotar en una deslumbrante bola de fuego. La ensordecedora explosión y el destello de fuego iluminaron brevemente la calle, reflejando también el rostro frío de Ligie. Objetivo neutralizado, informó en voz baja. Jefe, ¿confirma que la transferencia se ha completado? Gracias, jefe. Se oyó un suave clic en el comunicador, como si algo se hubiera encendido, seguido de la exhalación aliviada de Bob. Buen trabajo, chico, no te preocupes por mí. Muy bien, tengan cuidado. Atención todos. La voz de Ligie resonó por todo el departamento de policía a través del canal. El enemigo cuenta con una gran potencia de fuego y está realizando labores de reconocimiento y eliminación de objetivos. Todas las posiciones de francotiradores y puntos de tiro. No se permiten más de 2 disparos consecutivos desde la misma posición sin órdenes. Mientras hablaba, plegó con destreza su bípode, se agachó y corrió rápida y silenciosamente por la ruta preestablecida hacia otro rincón de la azotea. La zona anormalmente oscura en dirección a la comisaría del este se expandía continuamente ante los ojos de Bruce Wayne, como un agujero negro que devoraba la luz. El motor de turbina de la batimoto rugió, rasgando la noche como un rayo negro, abriéndose paso a toda velocidad entre el tráfico denso y los callejones de Gotham. Justo cuando estaba a 2 cuadras de su objetivo,
Preparándose para cruzar la última intersección, un instinto perfeccionado por incontables luchas a vida o muerte hizo sonar la alarma. Había demasiado silencio. Aquí, tan cerca del origen del caos, hasta el más mínimo susurro del viento parecía excepcionalmente claro. Chillido. Instintivamente frenó en seco, inclinando bruscamente el cuerpo hacia un lado. Los neumáticos chirriaron y humearon sobre el asfalto, y la moto derrapó casi sin control. Zas, zas, zas. Varias flechas de ballesta, con inquietantes púas de color azul y verde oscuro, rozaron el camino que acababa de recorrer, incrustándose profundamente en el asfalto, con sus plumas aún temblando. Al mismo tiempo, las sombras a ambos lados de la calle parecieron cobrar vida. 7 u 8 figuras con trajes y máscaras ninja oscuras surgieron silenciosamente como fantasmas. Sus katanas y kusarigama brillaban con una luz fría en la penumbra. 2 figuras más se asomaban por las ventanas del edificio de atrás, empuñando subfusiles con silenciador, cuyos cañones ya escupían fuego letal. Sin embargo, justo antes de que la motocicleta se detuviera por completo, ya había sacado un discreto disco metálico de su cinturón de herramientas, presionado el botón de activación con el pulgar y lanzado con precisión hacia el grupo más denso de asesinos. Golpear. Acompañada de un golpe sordo, una onda fría, visible y de un blanco pálido, se extendió repentinamente en forma esférica. El aire se condensó en minúsculos cristales de hielo, que se adherían como gusanos a los 3 asesinos que encabezaban la formación. Sus piernas extendidas estaban firmemente sujetas al suelo por el hielo sólido, sus brazos, empuñando espadas, cubiertos de una espesa escarcha blanca, manteniendo sus posturas de ataque, como extrañas esculturas de hielo en un museo. El suelo dentro del alcance de la ola de frío estaba cubierto por una resbaladiza capa de hielo, lo que provocaba que los asesinos que intentaban avanzar resbalaran, y su formación se desorganizó momentáneamente. La velocidad de las balas que se aproximaban pareció disminuir de forma imperceptible al atravesar la zona de baja temperatura. Abandonó la moto, rodó y, casi al instante, salieron disparados 2 batarangs. Un gruñido ahogado de un pistolero y el sonido de un arma al impactar contra el suelo resonaron inmediatamente desde la ventana del segundo piso. Saltó, aterrizando con firmeza en el centro de la calle, con su capa ondeando y su mirada como una antorcha que recorría a los asesinos restantes. El efecto de la granada criogénica se estaba debilitando, pero era suficiente para neutralizar la repentinidad y la superioridad numérica de esta emboscada. Retirarse por. Una voz profunda y ancestral, imbuida de suprema autoridad, surgió de las sombras al final de la calle. Los asesinos restantes, como fantasmas que escuchan un decreto, envainaron sus espadas de inmediato y se retiraron, fundiéndose con la oscuridad, desvaneciéndose sin dejar rastro, dejando solo aquellas pocas esculturas de hielo temblando bajo el viento gélido. Batman alzó la vista y vio una túnica negra de estilo chino, con los bordes bordados con motivos de oro oscuro que recordaban a un dragón enroscado. Ras. Murmuró el nombre, el de aquel monstruo que había vivido durante siglos, aquella cabeza de demonio que sembraba el terror por doquier. Ras al Ghul, salió lentamente de las sombras, su rostro antiguo y sin adornos, sus ojos tan profundos como un estanque frío milenario, desprovistos de cualquier emoción humana, solo una fría indiferencia que pasaba por alto a todos los seres y decretaba la vida y la muerte. Bruce, te enseñé habilidades, te mostré la verdad del mundo, no para que desperdicies tu talento en este fango decadente. Ras al Ghul lo miró fríamente. Y aún así te quemas voluntariamente por las hormigas sin esperanza de esta ciudad irredimible. Batman se irguió. Frente a su antiguo mentor, ahora su enemigo mortal, no se atrevió a bajar la guardia ni un ápice. Vuestra purificación es una masacre y un terror indiscriminado. Gotham no necesita este tipo de orden. Vuestra ciudad se está pudriendo desde sus cimientos. Vuestra lucha es simplemente podar las ramas, mientras que la raíz del cáncer está floreciendo. Ras al Ghul se burló. Mira tu preciada ciudad, Bruce, se está devorando a sí misma. Y esta noche, daré el primer paso para extirpar esta herida supurante. Sin previo aviso, dio un paso, pero su figura, como un fantasma, recorrió los casi 10 metros que los separaban. Sus voluminosas túnicas ondearon, y una mano huesuda, pero portadora de un poder aterrador, se disparó como una serpiente venenosa que atraviesa el espacio, sus dedos siseando con un agudo silbido al cortar el aire, apuntando directamente a la garganta de Batman. Estallido.
El instinto de lucha hizo que Batman levantara el brazo para bloquear el golpe. Un sordo impacto de carne contra carne resonó, y sintió una fuerza aplastante recorrerle el brazo. Sus botas tácticas rasparon el suelo, y el golpe lo empujó hacia atrás, deslizándose casi 1 metro antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Su brazo de bloqueo aún estaba entumecido, y la ofensiva de Ra's al Ghul se abalanzó como una furia desatada. Puños, palmas, dedos, garras, cada golpe apuntaba con precisión a las articulaciones, puntos de presión y zonas vitales de Batman. ¿Qué te pasa, Bruce? Yo te enseñé todo esto, ¿no te acuerdas? Preguntó Ra's al Ghul entre ataques, con su voz tan firme como siempre. Siempre te basas en esos supuestos trucos tecnológicos ingeniosos, has descuidado enfrentarte a tu propia mente y a tu propio cuerpo durante demasiado tiempo. Batman contraatacó en silencio. Llevó al límite la precisión del boxeo occidental, la ferocidad del Muay Thai, la fuerza del Jujutsu y su propio estilo de lucha, que integraba diversas escuelas. Puños y pies chocaron, produciendo una densa serie de golpes sordos. Aprovechó una fugaz oportunidad, lanzando una potente patada baja hacia la rodilla de su oponente, pero Ra's al Ghul simplemente levantó ligeramente la pierna, recibiendo el golpe directamente en la espinilla. Grieta. Con un crujido seco, Batman sintió como si hubiera pateado un pilar de hormigón armado. La fuerza del retroceso, suficiente para partir una tubería de acero, le hizo doler la espinilla. Pero Ra's al Ghul ni se inmutó y le propinó una potente patada lateral en el pecho. Estallido. Bruce salió despedido hacia atrás, impactando violentamente contra un coche aparcado al borde de la carretera. Entre los estruendos de la ventanilla y la estridente alarma del sistema antirrobo, la puerta del coche se abolló inmediatamente hacia adentro. Sintió cómo se le movían los órganos internos y un sabor metálico le subió a la garganta. Aunque luchó por ponerse de pie, el dolor insoportable en el pecho casi lo asfixió. Mira, Bruce. Este es el resultado del camino que elegiste. Si ni siquiera puedes protegerte a ti mismo, ¿cómo vas a proteger esta ciudad? Ra's al Ghul estaba de pie frente a él, mirando hacia abajo, con los ojos desprovistos de triunfo, solo con una decepción rayana en la lástima. Te di oportunidades, Bruce. Una y otra vez. Te veía como mi sucesor ideal, el esposo de mi hija, el futuro maestro de la Liga de Asesinos. Se giró, mirando las luces lejanas de Gotham. Les daré a elegir. Mi ejército de asesinos ha entrado en Gotham. Algunos, con los hermanos de sangre, irán a purificar a la chica, mientras que otros irán a purificar esta ciudad. ¿A quién salvarás? Tú decides. Solo los niños toman decisiones de opción múltiple. El agudo dolor en su pecho se sentía como un fuego abrasador. Las palabras de Ra's al Ghul se deslizaron en su mente como una serpiente venenosa que le hacía elegir entre Raven y Gotham. Era una elección imposible, la burla más cruel a todo aquello por lo que luchaba. No podía abandonar a la chica. Era una vida que debía proteger, no una mancha que debía borrar. Tampoco podía abandonar Gotham. La ciudad era su responsabilidad, un juramento que jamás rompería. Justo cuando se encontraba atrapado en este desesperado punto muerto, una voz tranquila llegó a través del comunicador casi destrozado que tenía cerca de la oreja. Amo Bruce. La voz de Alfred denotaba una sutil anticipación. El traje antidisturbios está a punto de entrar en su espacio aéreo. Autorización confirmada, listo para su despliegue en cualquier momento. La mirada de Bruce atravesó su capucha, clavándose en el rostro de Ra's al Ghul, que reflejaba tanto lástima como decepción. De haber sido posible, jamás habría querido usar ese equipo. No se trataba de depender de herramientas externas ni nada parecido, sino que, enfrentándose a la realidad, sin él, ni siquiera tenía la capacidad para plantarse ante su oponente. Ejecuta el protocolo de despliegue, Alfred dijo bruscamente, sin dudar más. Ahora. Ra's al Ghul alzó la cabeza, mirando hacia el cielo nocturno, que estaba teñido de rojo oscuro por la contaminación lumínica de la ciudad, donde se podía oír el estruendo ensordecedor de los rotores pesados. ¿Sigues confiando en tus juguetitos, Bruce? ¿No van a cambiar? Sus palabras se interrumpieron bruscamente. En lo profundo del cielo nocturno, una mancha negra creció rápidamente, acompañada por el rugido cada vez más fuerte de sus motores. Era un helicóptero de transporte pesado, sin ninguna marca, que se precipitaba en picado de forma casi brutal, dejando colgando bajo su fuselaje una enorme silueta cubierta de lona negra. ¿Qué es eso?
Incluso en los ojos del erudito Ras Al Ghul, brilló un leve destello de sorpresa. El helicóptero se mantuvo suspendido a decenas de metros sobre el suelo y soltó violentamente el cable de la eslinga. Chocar. La gigantesca silueta se estrelló contra la calle como un meteorito. El suelo entero tembló violentamente, el asfalto se agrietó como una frágil cáscara de huevo y el polvo y los escombros resultantes se dispersaron como una ola gigante. Ras Al Ghul se retiró al instante. A medida que la densa nube de polvo se disipaba, la gigantesca silueta reveló su verdadera forma. Se alzaba allí como una montaña geométrica compuesta de negro, gris oscuro y amarillo brillante. Sus casi 6 metros de altura infundían una opresión visual sin parangón. Sus extremidades, construidas con gruesas articulaciones esféricas y componentes rectangulares, eran extremadamente robustas, y su apariencia transmitía una solidez inesperadamente tosca. La cabeza cuadrada lucía un icónico casco blindado con 2 orejas grandes y angulares en la parte superior. La boca estaba apretada en una línea fina, y las comisuras de los labios caían hacia abajo, dándole un aspecto muy serio. Ras Al Ghul alzó la vista. Batman ya había usado su gancho para trepar al hombro del traje, deslizándose hacia la cabina, que quedaba al descubierto gracias a la brillante placa amarilla en forma de murciélago que se había abierto en su pecho. La escotilla se cerró rápidamente y quedó bloqueada tras él. Observó la escena sin intentar intervenir, e incluso su rostro mostró un atisbo de admiración. Quería ver qué nuevos trucos podía realizar Bruce oculto tras esa coraza de acero. Mientras los estrechos ojos del traje se iluminaban con un tenue brillo azul, un altavoz en el casco comenzó a reproducir automáticamente una conmovedora y trágica música de fondo mientras recitaba líneas con una voz baja y ronca. Yo soy la noche. Yo soy la venganza. Yo soy Batman. Dentro de la cabina, el rostro de Bruce Wayne estaba enrojecido, y sus manos sujetaban con fuerza los controles. Alfred. Aunque tuvo que usar ese equipo para salvar la ciudad, aún así preguntó con voz baja y esperanzada. ¿Qué pasa con este sonido? ¿Se puede apagar? Ah, me temo que no, maestro Bruce. El concepto del prototipo del traje antidisturbios se basa en la línea de juguetes Zero Party Robot del señor Winslow Schott. Debido a limitaciones de tiempo, solo probó las armas y los sistemas de defensa. No tuvo tiempo de modificar las demás características. La respuesta de Alfred contenía una sonrisa oculta. En cuanto a la voz, le dijiste que eras admirador de Batman, así que puede que haya incluido algunos elementos orientados a los fans teniendo eso en cuenta. Fuera de la cabina, en las calles de Gotham, Ras Al Ghul observaba en silencio al gigante de acero que tenía delante, con los ojos llenos de una mezcla de ira y desprecio. ¿Esta es tu respuesta? Un juguete más grande. Bruce, esta supuesta tecnología, te ha arruinado. Como si respondiera a sus palabras, la armadura emitió un leve zumbido al encenderse su núcleo de energía. Las placas de la armadura en el pecho y los hombros se abrieron ligeramente, expulsando el aire de refrigeración. Su enorme cuerpo comenzó a moverse, y los sistemas hidráulicos emitieron un siseo constante. La cabeza de acero se giró hacia Ras Al Ghul y alzó su brazo derecho. Los propulsores de la espalda escupieron brevemente llamas azules, y el gigantesco puño de acero se abalanzó con la fuerza destructiva de aplastar todo a su paso. Estallido. Más que un brazo, era un ariete industrial con dedos metálicos en el extremo. El golpe fue simple y brutal, sin ninguna técnica sofisticada. Donde impactó el puño, se abrió un cráter de más de 3 metros de diámetro en el asfalto, grietas que se extendieron como telarañas a lo largo de una docena de metros, y escombros y polvo salieron disparados hacia afuera. Sin embargo, la figura de Ras Al Ghul se desvaneció en el último instante. Pareció transformarse en una nube de humo etéreo, que flotaba hacia atrás con una agilidad y velocidad que desafiaban las leyes de la física, esquivando con precisión el punto de impacto del puño. Solo los fragmentos voladores y la onda expansiva perturbaron el borde de su túnica. Aterrizó con firmeza sobre el techo de un coche cercano, observando cómo el puño gigante de acero, intacto, emergía lentamente del cráter. Por primera vez, un atisbo de seriedad apareció en sus ojos. Algo interesante, pero nada más. De vez en cuando, caían gotas de agua fría del arco cubierto de musgo de la alcantarilla subterránea, creando pequeñas ondulaciones en la superficie del agua, completamente negra. Tras el encuentro anterior, donde perdieron personal en trampas, la Liga de Asesinos se volvió más cautelosa que nunca.
Un equipo de miembros con trajes de neopreno negros mate avanzaba silenciosamente, como fantasmas, a través de las aguas residuales que les llegaban a las rodillas. Su formación estaba muy dispersa, con más de 5 metros de separación entre cada persona. Solo los dos exploradores al frente inspeccionaban el camino con cautela, equipados con detectores. El explorador principal levantó repentinamente el puño, y todo el equipo se detuvo de inmediato, quedando inmóvil en el agua. Era esa intersección otra vez, el equipo anterior perdió contacto tras intentar resolver un acertijo en ese mismo lugar. Ahora, ante él, solo había un acertijo escrito con pintura verde fluorescente, grabado nítidamente en el centro de la pared. No tengo labios pero grito, no tengo pulmones pero respiro, no tengo dientes pero muerdo. ¿Qué soy? Se quedó mirando las palabras, frunciendo el ceño bajo la máscara. La experiencia le decía que sin duda se trataba de otra treta maliciosa. Alto. No se mueva bruscamente. El explorador alzó su detector, vigilando las lecturas mientras registraba con cautela la intersección de arriba a abajo. Los demás, armados con subfusiles y pistolas con silenciador, retrocedieron lentamente, manteniendo la distancia y la vigilancia. Pero no se percataron de que, tras unas minúsculas grietas en la pared, muchos ojos pequeños, centelleando con una inteligencia antinatural, transmitían silenciosamente sus imágenes. Los objetivos han entrado en el punto de emboscada preestablecido, resonó la voz de Enigma por el intercomunicador. 8 individuos. Tubos 4 y 5, tubos 10, 11, 14 y 15. Despliegue. Todo despejado. Procedan. El líder del escuadrón de asesinos agitó la mano, dispuesto a ordenar a su equipo que continuara, pero de repente se detuvo. Clam, clam, clan, clam, clan, 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 clan. ¿Qué es ese sonido? Se oía como si algo rodara por las tuberías de arriba, no un solo objeto, sino muchos. Todos los asesinos alzaron la vista bruscamente. Sobre sus cabezas, en el techo abovedado, había 2 filas de tubos metálicos apuntando hacia abajo, del ancho de un cuenco aproximadamente. No habían detectado ninguna señal eléctrica al entrar. Debían de ser tuberías de alcantarillado. Pero ahora, lo que cayó de las frías aberturas de la tubería metálica fueron 7 u 8 objetos oscuros y redondos de hierro. Además, los imperdibles se habían abierto y las cucharas giraban con los cuerpos mientras caían por el aire. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Los asesinos alzaron la vista, con las pupilas contraídas hasta convertirse en 2 puntos por el horror extremo. Los haces de luz de sus linternas siguieron las fuentes de la muerte, revelando frías letras pintadas con pintura blanca en sus superficies. En el instante previo a su muerte, el líder del escuadrón de asesinos cumplió desesperadamente con su último deber, gritando por su comunicador. Cuidado con el ruido exterior. Boom. 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 La ensordecedora cadena de explosiones se magnificó exponencialmente en el espacio confinado. Ondas de choque brutales y miles de fragmentos de metralla se abalanzaron frenéticamente sobre cada rincón como la guadaña de la muerte. Las aguas residuales turbias se elevaron y vaporizaron al instante, mezclándose con humo de pólvora, carne y escombros de hormigón, formando un torrente destructivo. El fuego iluminó brevemente este pasaje de la muerte, reflejando el acertijo que brillaba tenuemente en la pared. La respuesta fue, una tormenta. Pero para este escuadrón de asesinos, la respuesta ya no tenía sentido. La oscuridad regresó, más profunda que antes, porque incluso las fuentes de luz de sus linternas tácticas habían sido completamente destruidas en la explosión. El aire estaba cargado de humo de pólvora y el hedor a carne quemada. En el silencio, solo se oía el gorgoteo del agua y el chirrido de las tuberías metálicas al deformarse y romperse por el impacto. Nada más. A los ojos de Ras al Ghul, que habían presenciado siglos de cambios, se reflejaba claramente la torpe silueta de la montaña de acero que tenía delante. Admitió que el trozo de hierro poseía la fuerza suficiente para partir montañas y destrozar piedras, pero en su opinión, un objetivo tan lento y masivo era simplemente una diana viviente más potente. Un trozo de madera podrida que solo se basa en la fuerza bruta. Lanzó un agudo grito, su figura se desdibujó al instante, transformándose en un rayo negro que rodeaba al gigante de acero. El puño descomunal del traje antidisturbios, acompañado de una violenta ráfaga de viento, volvió a fallar, pulverizando otro tramo de asfalto inocente.
Antes de que se disipara el polvo, un agudo silbido de aire ya había golpeado la parte posterior de la articulación de la rodilla derecha del traje, un punto de pivote vulnerable para los cuerpos humanos y la mayoría de las estructuras mecánicas. Sonido metálico. Se oyó el sonido del metal chocando. La espada corta forjada con hierro de meteorito extraterrestre en la mano de Ra's al Ghul produjo una larga estela de chispas deslumbrantes al golpear el blindaje grisáceo de la armadura de las piernas del traje. Este único golpe, que condensaba siglos de técnicas de asesinato refinadas y el poder sobrehumano otorgado por el Pozo de Lázaro, fue suficiente para atravesar el blindaje lateral de un moderno tanque de batalla principal. Sin embargo, la articulación de la rodilla del traje solo sufrió una horrible cicatriz, de poco más de 1 pulgada de profundidad y unos 30 centímetros de largo, que dejaba al descubierto la capa compuesta que brillaba con un lustre metálico más intenso. La escena prevista de estallidos de tubos hidráulicos y rotura de cojinetes no se produjo. El traje ni siquiera perdió el equilibrio. La pierna derecha, fuertemente golpeada, seguía sosteniendo con firmeza el enorme cuerpo, como si solo la hubiera picado un mosquito. Usó la fuerza para dar una voltereta, rozando momentáneamente con la punta del pie el grueso brazo del traje, y su figura, como un fantasma, giró hasta el punto de conexión del omóplato izquierdo, lanzando una vez más la espada corta con precisión. Sonido metálico. Se oyó otro fuerte estruendo, que igualmente solo dejó una deslumbrante marca de arañazo. Estúpida chatarra de hierro. La voz gélida de Ra's al Ghul transmitía la furia de la ofensa. Su velocidad aumentó repentinamente y pareció transformarse en docenas de imágenes residuales, con sus oscuras túnicas ondeando ruidosamente en el aire como las alas de la muerte. La luz de la espada, como una violenta tormenta, envolvió todo el traje. El cuello, las axilas, los codos, las rodillas, todos los puntos débiles tradicionalmente reconocidos fueron sometidos a golpes densos y precisos. Innumerables y débiles tintineos metálicos se fundieron en un eco largo y continuo, y chispas, como fuegos artificiales festivos, salían disparadas constantemente de diversas partes del cuerpo del traje, iluminándolo intermitentemente. En un abrir y cerrar de ojos, se había movido de un lado a otro docenas de veces, dejando miles de marcas de cortes de diversa profundidad. El traje estaba ahora cubierto de densas marcas de cortes entrecruzados y manchas blancas. La pintura estaba gravemente dañada, lo que le daba un aspecto increíblemente maltrecho. Si hubiera sido de carne y hueso, ya estaría hecho puré, pero aún se mantenía firme. Ras, me preguntaste cuál elegiría. Te lo digo ya, no voy a renunciar a ninguna de las dos. La voz de Bruce Wayne se escuchó por los altavoces. La música de fondo había cambiado convenientemente al tema de Star Wars, que sonaba bastante emocionante. Os derrotaré, y derrotaré a la Liga de Asesinos. Simultáneamente, el traje antidisturbios levantó el brazo izquierdo y la placa de armadura de la palma se deslizó, dejando al descubierto un cañón circular rodeado de un frío vapor blanco. Al segundo siguiente, un chorro criogénico azul blanquecino, rugiendo como el aliento de un dragón de hielo, surgió y se disparó directamente hacia el oponente. El aire se congeló al instante, dejando un pálido rastro compuesto de cristales de hielo. El frío mortal ni siquiera lo había alcanzado, pero aún así hizo que Ra's al Ghul sintiera una amenaza real para su vida, un miedo que no había experimentado en siglos. Su figura se dobló violentamente hacia atrás en el aire, desafiando las leyes de la física, y se disparó rápidamente hacia la parte trasera como un búho nocturno asustado. Crunch, crunch, crunch. La zona donde se encontraba, así como la calle que se extendía decenas de metros detrás, quedó instantáneamente envuelta por el aterrador torrente de temperatura ultra baja. Los chirridos del frío eran incesantes. El pavimento asfáltico, los vehículos abandonados, las farolas, los ladrillos esparcidos, todo lo que fue arrasado o afectado por el chorro blanco quedó instantáneamente cubierto por varios metros de una gruesa capa de hielo cristalino. La humedad que persistía en el aire se condensó en forma de polvo de cristales de hielo que voló por todas partes. Un paisaje urbano, antes lleno de ruinas y caos, se transformó en segundos en un infierno helado, silencioso y espeluznante. Ra's al Ghul realizó múltiples saltos desafiando la gravedad, saltando al techo de un edificio cercano, y escapó por poco del agua con un miedo persistente. El borde de su túnica fue rozado ligeramente por el chorro de agua, congelándose rápidamente en un bloque de hielo. Agitó la mano, haciendo añicos el hielo sólido.
Pero el desprecio en sus ojos había desaparecido por completo. Esta tortuga de hierro no solo es dura, sino que además posee unas capacidades de largo alcance devastadoras. Su instinto le decía que continuar la pelea no necesariamente sería ventajoso. Justo cuando se disponía a darse la vuelta y retirarse, miró hacia abajo desde arriba y volvió a ver la gran llave de cuerda en la parte posterior del traje. Se había percatado de ese detalle cuando el traje antidisturbios blandió el puño por primera vez, pero no le había dado mayor importancia. Después de todo, una máquina de este tamaño no podría ser accionada simplemente enrollando un resorte. Pero ahora se percató de que la llave de cuerda giraba, a veces rápido, a veces lento. Podría ser cierto. Ras al Ghul se giró, desvaneciéndose ligeramente en la oscuridad que tenía detrás, cubriendo decenas de metros en apenas unos pocos saltos. Dentro de la cabina, Bruce Wayne observó el punto que se alejaba rápidamente en la pantalla del radar y dejó escapar un suave suspiro de alivio. La fuerza y la defensa de este equipo eran aterradoras, pero su movilidad correspondiente era muy deficiente. Era imposible perseguir la figura fantasmal de Ras al Ghul. Se ha retirado. Bruce Wayne le dijo a Alfred a través del comunicador. Aunque no logró detener a Ras al Ghul, forzar su retirada consiguió el objetivo inicial, y la prioridad inmediata era apoyar al asediado Distrito Este. Maniobró lentamente el traje para girar. El núcleo de energía en su pecho emitió un rugido más profundo mientras se preparaba para aumentar su potencia. Las pesadas pisadas aplastaban la calle helada, produciendo un crujido continuo. Pero sospecho que no ha ido muy lejos, respondió Alfred. También debes tener cuidado, cuidado con tu espalda, maestro Bruce. Una silueta negra, como un relámpago rasgando el cielo nocturno, surgió a una velocidad increíble desde lo alto de un edificio situado en diagonal detrás de él. Fue Ras al Ghul, quien había regresado tras fingir una retirada. En realidad no había ido muy lejos. En cambio, utilizó los intrincados callejones y los puntos ciegos arquitectónicos para ejecutar una maniobra de flanqueo perfecta, apuntando directamente a la enorme llave giratoria en la espalda del traje que le había estado dando vueltas en la cabeza. Siglos de instinto de combate y la fugaz duda de hacía unos instantes lo condujeron a una acción decisiva. Ya fuera esa llave un núcleo de poder, una debilidad o simplemente una decoración engañosa, la destruiría. Te encontré, pequeño tramposo. La enorme llave de cuerda estaba justo delante de sus ojos. Los patrones de engranajes eran claramente visibles. La voz de Ras al Ghul era gélidamente fría, y contenía la verdadera furia de ser provocado por una hormiga. En el aire, el antiguo poder que llevaba dentro fluía sin cesar. La espada corta de hierro meteórico que tenía en la mano parecía cobrar vida, condensando un aura de hoja azul cian parpadeante, que bajó con una precisión inigualable hacia la base donde la llave se conectaba a la espalda del traje. Clan crack. La base aparentemente robusta de la llave de cuerda fue cortada instantáneamente por el filo de la espada corta de hierro meteórico. Pero en el momento en que la llave se rompió, una sensación de peligro extremo inundó a Ras al Ghul como agua helada. No se oyó ningún sonido de fallo mecánico, ni ningún resplandor de fuga de energía, solo un denso arco eléctrico azul espectral, como una pitón gigante, que brotaba violentamente de debajo de la base seccionada de la llave de cuerda. El aterrador arco eléctrico, liberado instantáneamente tras ser altamente comprimido y confinado, parecía poseer vida, envolviendo inmediatamente a Ras al Ghul, que estaba a su alcance, siguiendo la hoja de la espada metálica. La deslumbrante luz azul blanquecina iluminó la expresión instantánea de sorpresa e incredulidad congelada en su rostro. La poderosa corriente, como una inundación desbordada, penetró violentamente en su cuerpo, que había sido templado durante milenios. Incluso su físico no humano, fortalecido por el pozo de Lázaro, se convulsionó violenta e incontrolablemente bajo la destructiva descarga eléctrica, como si fuera atravesado por innumerables agujas de acero al rojo vivo. Un olor penetrante a carne quemada emanaba de su mano derecha, con la que empuñaba la espada, y un intenso entumecimiento y un dolor desgarrador recorrieron todo su cuerpo. Ras al Ghul cayó pesadamente desde el aire como una cometa con la cuerda rota, arrodillándose y usando su espada corta para apoyarse desesperadamente contra el suelo y evitar desplomarse por completo.
Apretó los dientes, la antigua vitalidad originada del pozo de Lázaro circulando frenéticamente dentro de él, luchando contra la erosión de la corriente e intentando recuperar el control de su cuerpo, mientras una furia feroz, casi tangible, se encendía en sus ojos negros como la noche. Tan solo 10 segundos. En tan solo 10 segundos, su cuerpo podría volver a moverse. Pero la lata de hierro se había girado lentamente, no solo levantando su mano izquierda hacia él, sino que el par de estrechos ojos azules en su cabeza de acero lo miraban fríamente mientras él se arrodillaba en el suelo. La luz dentro de las lentes cambiaba rápidamente de azul a rojo, haciéndose cada vez más brillante, como si dos pozos de lava infernal estuvieran gestándose en su interior. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. En la mente de Ras Al Ghul se encendieron todas las alarmas. Tras el arma congelante de largo alcance llegó la trampa eléctrica, y ahora, ¿un arma de energía? ¿Cuántos trucos malvados escondía esta tortuga de hierro? El enrojecimiento creciente de sus ojos le produjo una abrumadora sensación de peligro mortal. No podía esquivar hacia atrás ni hacia los lados, ya que eso lo dejaría aún dentro del arco de fuego del arma de energía. El único camino para sobrevivir era buscar la victoria frente al peligro. ¡Ja! Lanzó un grito agudo y breve. Entre la vida y la muerte, Ras Al Ghul desató una asombrosa fuerza de voluntad, impulsando violentamente sus piernas paralizadas contra el suelo. Ignorando el dolor punzante en sus músculos, su cuerpo se disparó hacia adelante como una flecha lanzada por un arco, abalanzándose hacia la boca del traje, que estaba comprimida en una fina línea. Ese punto era una zona ciega fuera de las lentes ópticas y la boca del cañón, el único ángulo muerto para el rayo de energía destructiva que estaba a punto de dispararse. Este ataque fue tan rápido como un meteoro, tan veloz como un rayo, condensando toda una vida de sabiduría en combate y juicio preciso. Lo consiguió, evitando por un pelo el rayo directo de los ojos rojos. Sin embargo, justo cuando su impulso se estancó, la fuerza anterior agotada y la nueva aún por llegar, la boca de acero del traje, que había estado colgando hacia abajo, se abrió repentinamente. No había energía condensada, ni rayo destructivo, ni frío escalofriante. Con un sonido parecido a PFFT. Una gran masa de una sustancia pegajosa, translúcida y gelatinosa salió disparada violentamente de la boca abierta, impactando de lleno contra Ras Al Ghul, que acababa de estabilizar su postura, cubriéndolo completamente de pies a cabeza. La fuerza del impacto de este adhesivo altamente viscoso fue mínima, pero su adherencia fue extremadamente fuerte, envolviéndolo instantáneamente de la cabeza a los pies. Su ropa, brazos, torso, la pierna que intentaba levantar, e incluso su espada corta de hierro meteórico, quedaron firmemente adheridos por el adhesivo que se solidificaba rápidamente. Sus movimientos se volvieron instantáneamente increíblemente lentos, como si se hubiera hundido en un fango invisible. Ras Al Ghul. Se quedó paralizado en el sitio, manteniendo una postura lista para ejercer fuerza, pero incapaz de volver a moverse. Solo sus ojos, que habían soportado siglos de penurias y presenciado el auge y la caída de innumerables dinastías, aún podían moverse. En esos ojos, la ira inicial, la intención asesina, la conmoción y el desconcierto se congelaron en ese instante, reemplazados por un vacío indescriptible, casi hueco. Mientras tanto, dentro de la cabina, Bruce Wayne observaba en silencio a su oponente, sin decirle una palabra. Los únicos sonidos eran la música de fondo que el traje reproducía automáticamente, cambiando vertiginosamente, y una poderosa declaración que resonaba en sus oídos. Porque soy Batman. Llévate a tu gente y abandona Gotham. Batman miró a Ras Al Ghul, que yacía, pegado al suelo, y habló en voz baja. Ras Al Ghul permaneció en silencio, con el rostro ceniciento, lleno de un arrepentimiento infinito. En el fondo, nunca había creído en la política de no matar de Bruce Wayne, y solo había terminado en ese estado porque intentó esquivar el arma láser del oponente durante la feroz batalla. Resultó que lo único que se iluminaba en los ojos del traje de combate eran dos potentes reflectores. Si te niegas, no te mataré, pero, Bruce Wayne hizo una pausa, y la música de fondo del traje de batalla proporcionó un acompañamiento oportuno. Oye. Ja. De repente empezó a toser violentamente e inmediatamente apagó la energía del traje de batalla. ¡Bang! Salió un destello del cañón de una 1911.
Un asesino vestido de negro que acababa de saltar al borde de la azotea explotó en un chorro de sangre sobre su pecho y cayó hacia adelante. Li Jie agarró la metralleta que dejó caer el asesino, corrió mientras lanzaba una lluvia de balas hacia el edificio de enfrente y luego se zambulló detrás de un tanque de agua para cambiar el cargador de su pistola. Extraño. En la azotea, los agentes de policía que defendían el puesto sufrieron 2 muertos y un herido. Este fue el mayor número de bajas registradas hasta la fecha por el Departamento de Policía de Gotham. La ofensiva de la Liga de Asesinos fue implacable pero nunca intensa. Decenas de personas cayeron durante el ataque, pero no se percibía ninguna sensación de tensión o presión. Es como si los hubieran enviado aquí deliberadamente para morir, murmuró, levantando su señor 25 para mirar a su alrededor, solo para descubrir que las fuerzas de la Liga de Asesinos se retiraban en la distancia como una marea que retrocede. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Ya se acabó? Este ataque anticlimático lo dejó perplejo. ¿Algo inusual? Por el momento no hay nada en las alcantarillas subterráneas, ni tampoco dentro de la estación. Espera, Jai, ve a revisar la calle frente a la entrada principal. Una multitud enorme. Antes de que Li Jie pudiera correr hacia la azotea, Arlene ya gritaba por el comunicador. Estoy en el segundo piso, ya veo, cuidado, Raven dice que el hermano de sangre está aquí. ¿Una secta? Wilson soltó una risita a través del canal. ¿Una secta que ataca la comisaría? Bastantes agentes de policía se rieron con él. Los terroristas al menos lanzaron ataques organizados, pero ¿qué era una secta? Si consiguieran esconder unos cuantos rifles, tendrían suerte. No bajes la guardia todavía. Li Jie colocó su rifle en la azotea y miró a lo lejos. Efectivamente, una multitud enorme apareció ante su vista, marchando en densa formación, tambaleándose hacia la comisaría. Sinceramente, más que una secta, parecen personas que han consumido demasiadas drogas. Exhaló y ordenó por el canal. Disparen una bengala y den la señal de advertencia. La pálida llamarada chilló al ascender al cielo, luego estalló violentamente, iluminando la calle frente a la comisaría como si fuera de día. Bajo la luz, la oscura masa de gente se volvió más nítida e inquietante. La mayoría vestían túnicas blancas o rojas, con rostros inexpresivos y ojos vacíos. No portaban armas adecuadas, solo tubos de acero oxidados, cuchillos de cocina, y algunos incluso iban con las manos vacías. Joder. ¿Qué están planeando? ¿Van a roer el alambre de púas? Esta es la comisaría este del Departamento de Policía de Gotham. Ha entrado en una zona de emergencia controlada. Deténgase inmediatamente, ponga las manos en la cabeza y tírese al suelo. Repito. Deténgase inmediatamente. De lo contrario, usaremos fuerza letal. La advertencia fue como una piedra hundiéndose en el mar. La multitud no mostró pánico, ni vacilación, e incluso ni siquiera modificó la frecuencia de sus pasos. Solo reinaba un silencio sepulcral, y se oían pasos cada vez más cercanos y densos, como en una pesadilla, acercándose a la entrada de la estación. Maldita sea, esta gente está muy mal de la cabeza. ¿Qué demonios se tomaron? Los efectos secundarios son demasiado fuertes. Wilson escupió detrás de la cubierta en el primer piso, con el dedo ya apoyado en el guardamonte de su PKM. Podrían estar controlados por drogas o algo más y Li Jie frunció el ceño desde la azotea. Esta inquietante calma resultaba más perturbadora que los gritos frenéticos. Lanza gas lacrimógeno. Pum. 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 Varios botes de gas lacrimógeno cayeron desde la azotea y aterrizaron frente a la multitud. Un humo irritante de color blanco grisáceo silbaba y se extendía, pero no se produjeron la tos, el llanto ni la dispersión esperados. Los cuerpos de los sectarios envueltos en el humo comenzaron a estremecerse y temblar violentamente, pero no cayeron ni retrocedieron. En cambio, parecía que algo había activado por completo su ferocidad, lanzando gritos mezclados con dolor y manía, para luego acelerar repentinamente, cargando hacia la entrada de la estación como una inundación desbordada. Abran fuego. Fuego libre. Impidan que se acerquen. La voz fría de Li Jie dio la orden por el intercomunicador. En ese instante, la comisaría del Este, esa fortaleza de acero, escupió mortíferas lenguas de fuego. El rugido de pistolas, rifles, subfusiles y la ametralladora PKM se entrelazaba, y la abrasadora lluvia de balas barría como una guadaña hacia la multitud que cargaba.
La sangre brotó instantáneamente sobre los sectarios de túnicas blancas que corrían al frente, y cayeron en franjas como trigo segado. Las balas atravesaron fácilmente la carne y la sangre, y el fuerte olor a vísceras impregnó inmediatamente el aire. Sin embargo, las personas que estaban detrás parecían no darse cuenta de la muerte de sus compañeros. Estaban inexpresivos o mejor dicho, lucían una sonrisa retorcida y fanática mientras pasaban por encima de los cuerpos de los caídos y continuaban avanzando. No hubo miedo, ni vacilación, ni siquiera un atisbo de una reacción humana normal. Pero la potencia de fuego de la estación se debilitaba gradualmente. Los sonidos de vómitos de los agentes de policía seguían llegando a través del canal, y algunos incluso lloraban. Lo siento, hermano, la voz de Wilson estaba teñida de un sollozo, y el sonido de su ametralladora disminuyó notablemente. No sé, no pueden hacernos daño. Maldita sea, he matado a demasiada gente. De hecho, no fueron los únicos. Incluso Ligie, en la azotea, sintió oleadas de náuseas. La larga ráfaga de fuego del PKM barrió la multitud. Por donde quiera que pasaba, volaban miembros cercenados y carne desgarrada, y la sangre salpicaba las paredes y el suelo como tinta derramada. Esto fue una masacre unilateral. Todos los presentes, terminen esta pelea en serio y recibirán una bonificación de $20.000 cada uno. De repente, la voz de Bob resonó en los oídos de todos. Además de 30 días de licencia remunerada. Sí. Los agentes de policía seguían vitoreando en medio de su angustia y dolor. Por supuesto, añadió Bob, excepto el capitán. Joder, jefe, espere a que presente una queja contra usted ante el sindicato de policía. Maldijo Ligie con rabia. Pero los disparos se intensificaron visiblemente. Los sectarios que cargaban contra ellos se estrellaron contra un muro invisible de muerte. La sangre teñía cada centímetro de suelo frente a la estación, acumulándose en pequeños arroyos que fluían hacia las zonas bajas. Avanzaron implacablemente, utilizando su propia carne y sangre para agotar la munición de la policía, allanando su camino con la muerte. El bombardeo duró casi 4 minutos. Cuando el último sectario que cargaba fue partido por la mitad por la PKM de Wilson y cayó convulsionando en la montaña de cadáveres y el mar de sangre, los disparos cesaron gradualmente. La zona frente a la comisaría quedó sumida en un silencio sepulcral. A lo largo de toda la calle, apenas se veían cuerpos enteros, solo capas de carne desgarrada en el suelo y la espesa sangre de color rojo oscuro que casi cubría toda la calzada, dando testimonio de todo lo que acababa de suceder. ¿Cuántas personas? No sé, ¿1000? Preguntó un agente de policía con incertidumbre, respirando con dificultad. ¿Qué es eso? En el centro de aquel silencioso campo de batalla, una figura seguía en pie. Vestía una antigua túnica medieval de noble, de un rojo intenso, y su rostro mostraba una sonrisa pacífica pero escalofriante. Extendió las manos, indicando que estaba desarmado, luego se giró hacia el edificio de la comisaría y gritó con voz clara y firme. Los incité a su muerte. Me rindo. Según la ley, exijo que salgan y me arresten. Esta escena repentina dejó atónitos a todos los agentes de policía. La acusación de suicidio aún estaba fresca en sus mentes, y sin embargo el instigador ahora exigía ser arrestado según el procedimiento, como un ciudadano respetuoso de la ley. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de truco está tramando? Maldijo Wilson. Así no te haces la víctima. No salgas. No dejes que se acerque. Es peligroso, extremadamente peligroso. Gritó Raven de repente. Su cuerpo está vacío. La voz en su interior tiene mucha hambre. Ligie no tenía ninguna duda sobre la advertencia de Raven. Casi en el instante en que su voz se apagó, su dedo apretó el gatillo hasta el fondo. Estallido. El rifle de francotirador señor 25 se sacudió violentamente. La bala de francotirador especializada de calibre 308, que viajaba a una velocidad inicial superior a 800 metros por segundo, giró en el aire e impactó al hombre precisamente en el pecho. Ese único disparo bastó para abrirle un agujero del tamaño de un cuenco en el pecho. Sin embargo, el cuerpo del hombre solo se sacudió violentamente hacia atrás, como si hubiera sido golpeado por un pesado martillo. Miró hacia abajo, al pequeño agujero rasgado en su túnica y a la piel visible debajo, que no mostraba signos de sangrado. Él alzó la cabeza.
La sonrisa apacible de su rostro desapareció, reemplazada por una expresión de burla. Se palmeó el lugar del orificio de bala en el pecho con la mano, como si se sacudiera el polvo. Armas mortales, su voz viajó por el silencioso cielo nocturno, con la textura del metal chirriando. ¿Cómo podrían dañar la sangre de Dios? Joder. El agente de policía que se encontraba en la azotea y que presenció la escena junto a Ligie jadeó conmocionado. El corazón de Ligie se encogió violentamente, pero no dudó. Volvió a apuntar y apretó el gatillo repetidamente. Bang. 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 3 disparos más. Uno en la frente, uno en el corazón, uno en el abdomen. El cuerpo del hombre seguía temblando por el impacto de las balas, y aparecieron varios agujeros más en su túnica, pero sus pasos no retrocedieron lo más mínimo. La sonrisa torcida en su rostro se hizo aún más brillante. Wilson. Rugió Ligie a través del canal. Muere. 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 Wilson, que ya no pudo contenerse, dejó escapar un rugido bestial en el primer piso, y la ametralladora de propósito general PKM montada en la ventana volvió a rugir ensordecedoramente. Da 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 da. Esta vez no fueron ráfagas, sino un fuego continuo y abrasador. Los proyectiles de 7,62 milímetros de máxima potencia cayeron sobre el oponente como una lluvia torrencial. PFF. 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 El cuerpo del hombre quedó instantáneamente acribillado a agujeros. Su túnica quedó hecha jirones, y la carne y la sangre que había debajo seguían estallando bajo el impacto de las balas. Su torso estaba cubierto de horribles cavidades, y se estremecía y se balanceaba violentamente bajo la lluvia de balas como un muñeco de trapo. Pero aquel cuerpo, que debería haber caído, se mantuvo obstinadamente en pie. Inmediatamente después, levantó la mano, y la sangre derramada por miles de sectarios y miembros de la Liga de Asesinos que habían atacado previamente surgió de todas direcciones como ríos que desembocan en el mar, transformándose en innumerables serpientes de sangre de diversos grosores, que se retorcían, rodaban y se arrastraban a sus pies. La sangre le subió por los tobillos, le cubrió las piernas y le envolvió el torso, formando una barrera de sangre roja oscura que giraba y se retorcía constantemente. Esta barrera parecía líquida, pero era extraordinariamente viscosa y resistente, bloqueando o desviando las pocas balas dispersas que le siguieron. La sangre se integraba visiblemente en su cuerpo dañado. La carne destrozada se regeneraba mientras se retorcía, los huesos rotos se volvían a conectar bajo el abrazo de la sangre y la piel desgarrada por las balas se sellaba rápidamente. En poco más de 10 segundos, cuando la barrera de sangre se adelgazó ligeramente, dejando al descubierto la figura que había en su interior, el hombre se recuperó por completo, e incluso su túnica hecha jirones había vuelto a su estado original gracias a la saturación de sangre. Extendió los brazos, como abrazando ese dominio compuesto de muerte y sangre, y su rostro irradiaba una satisfacción e intoxicación sin parangón. Una tenue niebla de sangre se arremolinaba a su alrededor, y el charco de sangre a sus pies brotaba como un ser vivo. ¿Lo ven, señores de la policía? Su voz resonó en el cielo nocturno, llena de una devoción fanática. Este es el poder del hermano de sangre. Esta es la gracia otorgada por mi señor. Cuán ridícula e insignificante es la fuerza mortal ante un verdadero milagro. El hermano de sangre alzó lentamente una mano, señalando hacia el edificio de la comisaría, con una luz color sangre arremolinándose alrededor de la punta de su dedo. Ahora, es hora de entregarme a la novia que me pertenece. Yo, Bastián, me encuentro aquí en la cálida calle frente al departamento de policía de Gotham. El olor a sangre impregna mi entorno, no solo por la matanza que tengo ante mí, sino también por el poder que palpita en mi interior, por el don del pozo carmesí y por el linaje y la garganta del octavo hermano de sangre mi padre al que cercené con mis propias manos. La niebla perpetua y gélida de Zandian se aferraba a mis recuerdos, una maldición como una balada antigua y perversa, susurrada de generación en cada familia de hermanos de sangre. Había visto sus colmillos al descubierto en una noche borrosa pero abrasadora, el terror incruento de mi madre arrastrándome lejos, huyendo de esa tierra impregnada de fe y locura, huyendo de mi padre. Nos escondimos precariamente en los rincones del mundo, creyendo que podríamos escapar del lazo del destino, pero él nunca nos dejó ir. Para escapar de su destino, envió emisarios. Ese día estaba fuera. Al regresar, solo vi un rojo oscuro y coagulado y los ojos de mi madre, que ya no podían cerrarse.
En ellos jamás volvería a haber miedo, solo un vacío infinito. Como un pozo seco, absorbió toda mi debilidad y vacilación. En ese momento supe que la carrera había terminado. El camino de regreso a Zandian, cada paso pisado sobre los cadáveres del pasado. En la sala de la iglesia, incontables pares de ojos fanáticos o entumecidos observaban el lugar central del ritual. Allí estaba mi padre, sin rastro de afecto filial en sus ojos, solo la mirada cautelosa de un animal acorralado y la turbidez bajo el peso aplastante de una maldición de 8 generaciones. Solo las espadas podían hablar entre nosotros. El metal resonaba, chirriando al rasgar el aire sofocante. Su experiencia era vasta, su fuerza formidable. Cada parada me entumecía el brazo. Pero el odio, y una comprensión aún más gélida de ese destino bañado en sangre, me infundieron una ambición y un valor que él no podía igualar. Percibí cada uno de sus intentos por terminar la batalla, neutralizándolos uno a uno con lo que me había enseñado o con los instintos de combate innatos que corrían por mis venas. Por fin, una oportunidad. Mi espada, cargada con el peso de mi vida, atravesó su pecho. La sangre caliente salpicó mi rostro, mezclándose con el aire gélido de Zandian, creando una extraña sensación abrasadora. Me miró, con un brillo peculiar en los ojos, como de alivio, pero también de burla, antes de desvanecerse por completo. La multitud guardó silencio por un momento, luego estalló en vítores ensordecedores. Hermano de sangre. Hermano de sangre. No me detuve, y me giré para caminar hacia el pozo de sangre burbujeante al final del pasillo. Un charco espeso de color rojo oscuro, que recoge la sangre de incontables parricidas y sus padres asesinados. El olor a pescado era casi sofocante, impregnado de los aterradores susurros de Trigon. Entré, y un calor indescriptible me envolvió por completo, como si me arrancaran la piel de encima y me remodelaran los huesos. El dolor me desgarraba el alma, pero más fuerte que el dolor era el poder. Un poder oscuro, inmenso e ilimitado, me inundó con furia a través de la boca, la nariz y los poros. Fluyó, gritó en mis venas, fundiéndose conmigo. Cuando emergí del pozo de sangre, la debilidad y la vacilación mortal habían desaparecido por completo. Yo era Bastián, el 9º hermano de sangre, el único líder de la Iglesia de la Sangre. Y ahora he llegado a esta sucia y caótica Gotham. Para completar el gran sacrificio, para complacer a mi señor Trigon y, por mí mismo, para forjar un descendiente verdaderamente digno de un nuevo mundo. Puedo sentirla ahí dentro, a la chica oculta bajo la protección mortal, Raven, la estirpe de Trigon a la deriva en este mundo. La energía que emana de ella, incluso a través de capas de hormigón armado, es tan clara como un faro. Ella es la clave, el recipiente perfecto, el santo grial para engendrar un nuevo Dios capaz de purificar este mundo en decadencia. Sal, cuervo, ven a mí. Tu padre te espera. Y yo te llamo. Esta noche, el cuervo finalmente regresará a su nido en mi jaula. Mis seguidores ya me han dedicado sus vidas y su energía, pero lo único que me desconcierta es, ¿esto es un departamento de policía o una base militar estadounidense? Clic. Clan. Un potente estruendo metálico resonó, y en el instante en que el sonido cesó, 2 llameantes bolas de fuego carmesí surgieron del tejado de la comisaría del Este, como los ojos de una bestia gigantesca que se abren de repente. Acto seguido, un látigo de fuego, como castigo divino, azotó con fuerza al hermano de sangre. La barrera de sangre se tambaleó peligrosamente al instante, e incluso tras ser obstruida, las balas de calibre 12,7 milímetros siguieron destrozando su cuerpo, dispersándose en todas direcciones. Orificios del tamaño de cuencos en su torso brillaban de adelante hacia atrás, y fragmentos de órganos internos y restos óseos salieron disparados varios metros hacia atrás. La mitad de su cabeza simplemente desapareció, dejando solo la mandíbula y parte del hueso del cuello unidas, balanceándose violentamente en el aire. Ligie suspiró aliviado. Cuando vio por primera vez la actuación de Blood Brother, se asustó tanto que gritó directamente. Joder. Hermano A. Maldita sea. ¿Cómo se lucha contra esto? La intensidad es demasiado alta. Pero miró el búnker improvisado que tenía al lado y volvió a pensar. Maldita sea. ¿Y si es el hermano A? Un hermano A sin la sombra lunar del espíritu del viento seguiría acribillado a balazos como un perro callejero. Atrápenlo. Wilson, prepárate para tomar el mando. Recibió.
Los golpes sordos del martillo cesaron, y las vainas de latón caliente tintinearon al ser expulsadas, golpeando el suelo o las placas de acero cercanas, acumulándose en una pequeña montaña brillante y abrasadora. Bastián sintió que la presión sobre él disminuía, y la sangre de todas partes brotó, retorciéndose salvajemente y cubriéndolo. Estas armas mortales, aún conservan algo de poder. No puedo seguir fingiendo elegancia. En cuanto recupere la movilidad, debo moverme con rapidez para esquivar los disparos y acabar con ellos primero. Pero entonces el sonido desgarrador de la PKM volvió a sonar, junto con una ráfaga de disparos de fusiles automáticos, lo que ralentizó enormemente su velocidad de recuperación. Un minuto más, no, medio minuto, zas. Una brillante y parpadeante llama de color naranja rojizo salió volando de una ventana del segundo piso, aterrizando a los pies de Bastián en la mirada desesperada de su ojo medio faltante. Auge. Este tipo es realmente tenaz. Ligie miró al hermano de sangre, que era como un charco de barro en la calle llena de baches, recuperando lentamente una apariencia de forma humana, y avisó al artillero de ametralladora pesada en otro rincón de la azotea. Búnker 2, es tu turno. Recibió. Dos agentes de policía corrieron emocionados a sus posiciones de tiro, ajustaron sus armas y comenzó el sonido sordo, que pasó de lento a rápido. Suspiro, ¿cuánto tiempo más durará esto? Ligie miró la sangre pegajosa en la calle, sintiendo un poco de pesar. Ian le había recomendado proyectiles incendiarios de fósforo blanco, pero él se había negado rotundamente. Si esa sustancia se descontrolaba en la ciudad, sería un problema enorme. Olvídalo, estas armas menos letales servirán, ¿por qué? ¿Por qué un departamento de policía tiene semejante potencia de fuego? Bastián sentía una rabia incontenible. No solo por haber interpretado mal la información y la situación desfavorable, sino también por el odio que sentía hacia sus aliados que lo habían abandonado. Según el acuerdo original, cuando la policía concentrara su fuego en él, la legión de la Liga de Asesinos aprovecharía la oportunidad para infiltrarse. Pero ahora estaba acorralado, incapaz siquiera de mantenerse en pie, y no había aparecido ni un solo refuerzo. Bastardos, mentirosos. No voy a dejar que se salgan con la suya. En un edificio a una cuadra de distancia, varios capitanes de la Liga de Asesinos tenían miradas de desconcierto en sus ojos. Tal como habían acordado, habían enviado un grupo de carne de cañón a la Iglesia de la Sangre como catalizador para su ascenso al poder. Ahora que la batalla del otro bando había comenzado, deberían haber aprovechado la oportunidad, liderados por el jefe del demonio, para asaltar la comisaría y eliminar a esos corruptos y malvados con la misma facilidad con que se cortan melones y se pican verduras. Pero ahora, el jefe demonio había guardado silencio repentinamente, y la potencia de fuego del departamento de policía era inusualmente fuerte. Deberíamos. Un capitán miró a los demás. ¿Lanzar el ataque? Pero Ras aún no ha enviado instrucciones, dijo la segunda persona con vacilación. Ni siquiera ahora hay noticias, ¿podría el señor Ras tener algo más profundo que decir? No nos corresponde especular sobre los pensamientos del señor Ra. Simplemente necesitamos... Las palabras de la tercera persona quedaron interrumpidas cuando una voz femenina, severa y fría, resonó repentinamente a través del comunicador. Todos los miembros de la Liga de Asesinos, retírense de Gotham inmediatamente. El viento nocturno, que transportaba el olor penetrante del coagulante gelatinoso, dispersó el humo de la pólvora. Talia al Ghul permanecía de pie en la calle devastada, tratando de no mirar la figura firmemente fijada al pavimento por el espeso y potente adhesivo. Su padre, el jefe demoníaco de la Liga de Asesinos, Ras al Ghul. Permaneció en la postura de luchar por liberarse, como una escultura de ámbar enfadada y olvidada por el tiempo. Solo sus ojos negros como la noche ardían con una rabia capaz de incinerar todo, fijos intensamente en la figura negra que se había desprendido de la pesada armadura cercana. La respiración de Batman era ligeramente agitada. La feroz batalla con Ras al Ghul y el control de la armadura habían consumido gran parte de su energía. Volvió la mirada hacia su antiguo mentor con emociones complejas, en silencio, pero completamente inquebrantable. Talia respiró hondo y se acercó a él, deteniendo su mirada en su rostro enmascarado. Entretejidas en su expresión había emociones indescriptibles. Preocupación, odio, quizá un rastro de afecto profundamente oculto, pero sobre todo, una sensación de carga e impotencia.
Bruce y su voz era muy suave, casi dispersada por el viento, pero Batman la oyó claramente. Gracias, por no matarlo. Esa frase le pesaba muchísimo. Ella sabía mejor que nadie cuán cruel había sido la coacción de su padre hacia Bruce, y también comprendía que, en esa situación, Bruce tenía innumerables razones y oportunidades para poner fin a esa pesadilla centenaria. Pero él eligió el camino más difícil, y el más coherente con su credo. Si quieres salvarlo, sácalo de Gotham, Talia. Batman asintió levemente, hablando con voz baja y ronca. Dudó un instante, luego extendió la mano, se quitó el modulador de voz y recuperó su voz original. No vuelvas. Talia asintió, luego volvió a mirar a su padre inmovilizado, con un destello de dolor en los ojos, inmediatamente reemplazado por determinación. Juro por el nombre de Al-Ghul que la Liga de Asesinos, al menos mientras yo esté al mando, no volverá a pisar Gotham en varios años. Hizo una pausa y añadió. Lo llevaré de vuelta a la Liga. En cuanto al adhesivo solidificado, quitarlo no sería problema, ya sea que regresaran a la Liga de Asesinos o después de que sanaran las heridas de Ra's al Ghul. Simplemente carecían de los medios necesarios en ese momento. No dijo nada más, se giró y señaló hacia atrás. Varios asesinos de élite avanzaron rápidamente, sacaron herramientas especializadas y comenzaron a cortar y asegurar cuidadosamente a Ra's al Ghul junto con la gran sección de pavimento a la que estaba pegado, preparándose para transportarlo entero. Todo el proceso fue eficiente y silencioso, rebosante del profesionalismo propio de la Liga de Asesinos. Batman los observó trabajar en silencio hasta que la voz de Alfred volvió a sonar en su auricular. Maestro Bruce, la autocomprobación preliminar de la armadura antidisturbios ha finalizado. Aparte de los daños en la pintura exterior y esa trampa mecánica dañada, los sistemas principales funcionan correctamente. ¿Debo gestionar su transporte al campo de batalla del Distrito Este? Su potencia de fuego podría suprimir eficazmente al enemigo. No, Alfred. Bruce se negó sin dudarlo, con la mirada ya fija en la zona distante envuelta en oscuridad pero iluminada ocasionalmente por destellos de disparos. Recuperarlo, realizar un mantenimiento profundo y insonorizarlo. El poder de esa armadura era innegable, pero su presentación era completamente contraria al estilo que él buscaba. Si condujera semejante robot por las calles. Entendido, maestro Bruce. Alfred respondió. Luego, el transporte. Necesitaba velocidad, flexibilidad y la capacidad de fundirse con las sombras. Bruce echó una última mirada a Ra's al Ghul, que estaba siendo cargado cuidadosamente en un vehículo de transporte especial, y montó en la batimoto. El motor de turbina rugió, un sonido largamente reprimido, en la calle silenciosa. Bruce Wayne se agachó, sintiendo cómo la presión del viento desgarraba su capa, y giró el acelerador, dirigiéndose a toda velocidad hacia el campo de batalla envuelto en sangre y disparos. Talia vio cómo su figura desaparecía en la noche, luego miró hacia arriba, hacia la armadura antidisturbios que permanecía inmóvil, fijándose especialmente en las orejas puntiagudas y la boca con gesto adusto, y dejó escapar una sonrisa incontrolable. Adiós, Bruce. Acarició suavemente su vientre, donde antaño residía el ritmo de la vida. Adiós, mi amor. Quizás la próxima vez que nos veamos, te llevarás una gran sorpresa. Maldita sea, esto sí que es revelador. Ligie miró a través de la mira de su señor, 25 el amasijo sangriento e informe en medio de la calle, que comenzó a moverse más rápido durante las pausas de las ametralladoras pesadas, y no pudo evitar maldecir. Esto va a terminar alguna vez. Búnker 2, alto el fuego. Búnker 1, continúen, no dejen que se queme. Este juego de golpear al topo llevaba ya un tiempo en marcha. Aunque consiguieron sofocar al hermano de sangre, los nervios de todos estaban a flor de piel y los casquillos expulsados se amontonaban como pequeñas montañas. Lo más importante es que no pudieron eliminar realmente al objetivo. Ligie observaba con el ceño fruncido aquella extraña existencia que intentaba constantemente repararse incluso bajo la lluvia de balas. Las armas convencionales resultaron ineficaces. El poder principal de este tipo estaba claramente relacionado con la sangre. La sangre de los sectarios esparcida por la calle era su fuente de poder y material de reparación. ¿Sangre? Ed, ¿puedes fabricar algunas bombas incendiarias? Bajó corriendo las escaleras y encontró a Enigma. Del tipo que explota y quema una gran área.
Quiero intentar quemar esa cosa. ¿Bombas incendiarias? Nigma se ajustó las gafas, pensó un momento y respondió. Si se refiere a bombas incendiarias de uso militar, no puedo fabricarlas con los materiales que tengo. Pero si te refieres a algo como cócteles Molotov, eso no supone ningún problema. Dame unos cuantos. Voy a intentar quemar esa sangre. No te acerques. Ligia y Nigma se dieron la vuelta y vieron que Raven y Arleen habían regresado. Devorará tu carne, tu vida, incluyendo tus habilidades, y las convertirá en suyas, advirtió Raven con seriedad. Bajo ninguna circunstancia debes acercarte a él. Maldición. Ligia abandonó por completo la idea de llamar a Clark para pedir ayuda. Si al final consiguieran un hermano de sangre de acero, el juego habría terminado de verdad. Otis, retira a tus hombres, manténlos alejados de eso, ordenó por el comunicador. Maldita sea, mejor que ni los bichos se acerquen, bichos. Una luz brilló en su mente, y de repente pensó en una figura que había visto una vez equipada con un lanzallamas y un enorme tanque de combustible. La columna de llamas blanco-doradas, como el aliento de un dragón bajo la lluvia torrencial, seguía vívida en su memoria. Jim. Soy yo. ¿Dónde estás? Marcó rápidamente el número de Gordon. ¿Qué? Ya casi llegamos. No vengas, regresa. ¿De qué demonios estás hablando? Acabamos de lograr, la voz de Jim fue acompañada por pasos apresurados y sirenas lejanas. ¿Ahora nos dices que no vengamos? Olvida eso. Escucha, necesito algo, ahora mismo, inmediatamente. Enfatizó Ligie. ¿Te acuerdas de aquel pirómano? Firefly. Esa maldita pistola lanzallamas suya estaba guardada como prueba en el almacén de la oficina central después de su último arresto. Jim, al otro lado del teléfono, estaba claramente atónito. ¿El equipo de Firefly? ¿Para qué lo necesitas? Esa cosa es extremadamente peligrosa e inestable. Claro que sé que es peligroso. Pero ahora mismo hay algo mucho más peligroso en la calle, maldita sea. Es inmune a las balas y resucita absorbiendo sangre. Ligie gritó furioso. Voy a usar fuego para quemarlo a él y a toda esa maldita sangre hasta secarla. A ver con qué resucita entonces. Jim permaneció en silencio durante 2 largos segundos. ¿Ese engranaje? ¿HMM? ¿Lo perdiste? No, no. La respuesta de Jim pareció ligeramente nerviosa. Me pondré en contacto inmediatamente con el depósito de pruebas y haré que se lo envíen lo antes posible. Colgó el teléfono apresuradamente y Ligie dejó escapar un largo suspiro. Joder, no te lo hayas dejado tan bien a tu buen amigo, ¿verdad? Giró la cabeza, miró al hermano de sangre que constantemente intentaba resucitar en medio de las explosiones, y sonrió con desprecio. En un rato, obtendrás una esterilización a alta temperatura. Ni siquiera tendrás que entrar en la tumba de tus ancestros. Tras aproximadamente 1 hora, la mayoría de los lanzacohetes del Distrito Este habían sido disparados y la ametralladora pesada se estaba quedando sin munición. Pero la buena noticia era que ya no quedaba mucha sangre, y la velocidad de recuperación de Bloodbrother era ahora tan lenta como la de un caracol. Antes, podía recuperarse de un montón de restos destrozados en 10 o 30 segundos, pero ahora le tomaba 5 minutos solo asomar la cabeza por encima del suelo. Esto no es para tanto. Wilson entregó la PKM a un agente de policía que lo esperaba ansiosamente a su lado y se quedó junto a la ventana, observando la conmoción. ¿Y si vertiéramos excremento en toda esa sangre, él? Ya cállate. Ligie le dio una palmada en la cabeza, molesta. Si un hombre caca se levantara del suelo, ordenaría un alto al fuego y te enviaría a luchar contra él cuerpo a cuerpo. Quizás podrías experimentar lo que es ahogarse en excremento. Wilson se agarró la garganta y se hizo a un lado. Lo siento, hermano, me equivoqué. ¿Suspiro? Ligie suspiró y le preguntó a Nigma, que también había bajado a observar. Este tipo no es muy fuerte, ¿verdad? ¿Y si no tuvieras todo este equipo? Nigma sonrió, señalando las cajas de RPG que estaban en el suelo junto a él. Si no tuvieras F1 ni M2HB, ni PKM, ni AD4 ni RPG, ni HKG, ni armas automáticas de ningún tipo, ni fondos para renovar la comisaría, solo pistolas, Remington y 2 AR-15, ¿cuál crees que sería el resultado hoy en día? Señaló al espantoso hermano de sangre que estaba afuera.
En ese momento, ¿qué método crees que podría haberlo detenido? Existe un dicho que reza: para hacer un buen trabajo, primero hay que afilar las herramientas. Cuando planificas y te preparas con antelación, verás que las cosas que parecían difíciles no son tan malas después de todo. Es cierto, pero la guerra realmente consume mucho dinero. Ligia asintió en señal de aprobación. El inventario que habíamos acumulado recientemente se redujo instantáneamente a la mitad. Pero por suerte te tenemos a ti, Ed. De lo contrario, no sabríamos qué hacer aunque tuviéramos el dinero. Le dio una palmada en el hombro a Enigma y contestó el teléfono. ¿Jim? Genial. No. No uses la puerta principal, rodea la casa por detrás. Llamó a Enigma y Wilson, desactivó las trampas de la puerta trasera y luego, con Gordon, entró con una caja grande. Uf, esto es todo. Gordon sacudió los brazos. Miren, ¿quién va a usar este equipo? Quítate del medio. Ligia apartó a Wilson, que se había abalanzado sobre él, del camino, abrió la caja y sacó el traje ignífugo que había dentro. Uf. Ustedes no limpian esto, ¿verdad? No seas tan exigente. Gordon refunfuñó mientras él y Wilson le ayudaban a ponerse el equipo. Sinceramente, Jay, lo siento mucho. Ustedes le han brindado tanto apoyo a la oficina central, y esta vez no pude ayudar en absoluto. No pasa nada, siempre habrá otra vez, y otra después, y otra después. Ligie se puso el tanque de combustible y cogió el lanzallamas, que era relativamente ligero en comparación con el tanque. De acuerdo. Ligie se bajó la máscara, con la voz amortiguada. No importa. Recordó que Gundam aún no se emitía en la televisión estadounidense, por lo que decir esa frase sería inútil, e inmediatamente comenzó a marcharse. Pero alguien le tiró del brazo. Miró hacia atrás y vio a Raven aferrada a él. Sheriff, voy con usted. ¿Tú? Ligie se quitó la máscara de nuevo, bajó la cabeza y sonrió. ¿Qué vas a hacer? Es demasiado peligroso que vayas sola. Puedo sentir su magia y su fuerza vital. Raven se ajustó la capa, cruzó los brazos sobre el pecho y salió primero. Ligie lo siguió de cerca, gritando hacia el pasillo, y el fuego intermitente de ametralladoras pesadas en el piso de arriba cesó. Tiene razón. Wilson se puso de pie de un salto, cubriéndolos con Gordon, pistola en mano. Arlene también se emocionó, gritando exactamente, exactamente. Mientras sacaba su revólver y la seguía. Caminaron unos 40 o 50 metros, entonces Raven se detuvo, con sus delgados dedos fuertemente apretados contra su pecho. Dio otro medio paso adelante y luego, como si una barrera invisible se lo impidiera, retrocedió. No puedo continuar. La sensación mágica aquí es como un pantano viscoso, lleno de resentimiento y hambre. Su mirada atravesó la oscuridad, deteniéndose en la zona devastada en medio de la calle. La sangre que una vez fluyó como un arroyo se había diluido, dejando solo algunas manchas oscuras y fragmentos irreconocibles. Y en el centro de estos restos, un cráneo medio incompleto emergía del suelo como una tosca escultura de cerámica. Ese era Sebastián, el hermano de sangre. En ese momento, hacía tiempo que había perdido su antigua elegancia y arrogancia, conservando únicamente el instinto más primitivo de supervivencia. Su cráneo destrozado quedaba al descubierto, su único ojo restante entreabierto, entrecerrado, desprovisto de luz alguna, solo una quietud muerta y turbia. Su mandíbula y parte de los huesos de su cuello temblaban ligeramente con el peristaltismo de la reparación, a una velocidad agonizantemente lenta, como si pudiera detenerse por completo en cualquier momento. Parece que está prácticamente acabado. Wilson chasqueó los labios con la mano, con un dejo de insatisfacción en la voz. Esto parece intimidante, pero no es más que este tipo de basura. Si lo hubieras sabido, le habrías dado una buena paliza, ¿verdad? Retroceder. Ligie lo interrumpió sin girar la cabeza, manteniendo la mirada fija en aquella media cabeza. Respiró hondo, levantó la mano izquierda e hizo un gesto decisivo hacia atrás. Retrocedan todos, retírense aún más. Gordon inmediatamente hizo retroceder a un Wilson algo reacio unos pasos, y Arlene, inusualmente, reprimió su expresión de excitación, llevándose a Raven a rastras. Ligie dio un paso al frente, ajustando el ángulo del lanzallamas que tenía en la mano. El depósito de combustible que llevaba a la espalda emitía un leve chapoteo.
Su dedo se posó en el gatillo, y con un siseo sordo de gas comprimido al liberarse, una magnífica columna de fuego blanco dorado, como un dragón de fuego largamente aprisionado, rugió desde la boquilla. Las llamas rasgaron la oscuridad, iluminando toda la calle como si fuera de día. La temperatura extremadamente alta retorció el aire instantáneamente, emitiendo un temblor zumbante. El infierno blanco dorado no solo ardía. Emanaba un aura destructiva, como de purificación, que cubría precisamente el área donde yacían los restos de Blood Brother. Auge. En el momento en que las llamas tocaron el suelo, se oyó un sordo rugido de combustión. Las manchas de sangre aún frescas, la carne destrozada, los huesos rotos en el suelo, toda la materia que había sido impregnada por el poder de hermano de sangre se convirtió en un excelente combustible en ese momento. Parecían haber detonado desde dentro, carbonizándose violentamente bajo el calor extremo, para finalmente elevarse como ceniza negra dispersa. Un hedor indescriptible impregnaba el aire, una mezcla de proteínas quemadas y sangre provocando que todos se estremecieran. Raven, que había estado mirando fijamente la zona en llamas, de repente dio un pequeño paso atrás, tapándose inconscientemente los oídos con las manos, aunque no oía ningún sonido. ¿Qué ocurre? Arleen notó inmediatamente su anomalía y preguntó con ansiedad. ¿Todavía no está completamente muerto? Raven bajó las manos. Su rostro, bajo la capucha, lucía algo pálido. Ella negó con la cabeza, como si escuchara una voz de otra dimensión. No, no está muerto. Está, gritando. Miró a su alrededor, viendo las expresiones de desconcierto de los demás, y añadió. No podéis oírlo. Este no es un sonido que se oiga con los oídos, es el poder de su alma desvaneciéndose y desapareciendo gradualmente, y las almas que devoró y ató con su sangre también gimen, ellas, están siendo liberadas. Por donde quiera que pasaba el dragón de fuego blanco dorado, no solo incineraba los restos de carne y sangre, sino que incluso el asfalto se agrietaba, se enrojecía y se vitrificaba. Las llamas siguieron saliendo a borbotones durante casi un minuto, hasta que el manómetro del tanque de combustible empezó a deslizarse hacia la zona de peligro, antes de que Ligie soltara el gatillo. El rugido del dragón de fuego cesó de repente, dejando solo llamas dispersas que parpadeaban obstinadamente en el suelo, produciendo suaves crepitaciones. Raven, ¿queda algo? Ligie se levantó la máscara y jadeó en busca de aire, solo para ser golpeado por un hedor nauseabundo que le provocó náuseas. Este traje ignífugo evitó quemaduras, pero no tenía regulación de temperatura, y en ese corto tiempo, sintió que incluso su ropa interior estaba empapada. Joder, este olor es peor que la caca. Miró hacia el centro de la calle, antaño cubierta de sangre y escombros, donde los agujeros de diversos tamaños abiertos por balas y bazucas ahora solo dejaban un único cráter gigante, casi liso y chamuscado. Volutas de humo y brasas sin quemar se elevaban del cráter, y la nauseabunda sensación de maldad de antes había sido completamente purificada por las violentas llamas. Raven lo sintió en silencio por un momento, luego finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio, relajando sus hombros que antes estaban tensos. Se volvió hacia Ligie y asintió afirmativamente. Está muerto. Su voz recuperó su claridad habitual. Hermano de sangre, su huella vital y su conexión con esta tierra han desaparecido por completo. El punto de anclaje que Trigon dejó en él también ha sido cortado. Un grito de júbilo reprimido casi brotó de la garganta de Wilson, pero las palabras posteriores de Raven le hicieron tragarse el sonido. Pero dijo Raven, con expresión aún solemne, esto no es el final. Siento que el núcleo de poder del hermano de sangre, ese pozo de sangre lejano en Zandian que conecta con el trono de Ras Al Ghul, ese vasto poder mágico, al haber perdido su receptáculo, se está retirando hacia allí. Es como, un pulpo con un tentáculo cortado. El cuerpo principal sigue vivo y poco a poco le crecerán nuevos tentáculos. Alzó la vista hacia la lejanía, como si pudiera penetrar capas de edificios y océanos, y divisó aquella nación envuelta en niebla. Mientras exista el flujo de sangre Zandía, mientras no cesen la fe y los sacrificios al trono de Ras Al Ghul, la muerte de hoy no será la última de un hermano de sangre. Un día habrá un undécimo, seguirán buscando mi rastro, por esa aterradora purificación y renacimiento. Ligie escuchó en silencio, mirando la tierra calcinada que él mismo había creado, y pateó con su bota un trozo de asfalto que se había derretido y ahora se estaba solidificando de nuevo. ¿HMM, quieres decir, que vendrá más gente?
Sí, asintió Raven, pero eso podría tardar mucho tiempo. Uf. Todos los presentes suspiraron aliviados. Pensaba que era la semana que viene. Mientras no interfiera con las vacaciones, está bien. Ligie comenzó a quitarse el equipo. Dar, guarda esto en nuestro cuarto de equipos y manténlo a salvo. No dejes que nadie lo toque. Gordon. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Oye. Jai, ¿no te equivocas? Extendió la mano para detener a Wilson. Esta es la evidencia que obtuve de, la oficina central. ¿Cómo puedes? Vaya, ahora la sala de pruebas de la oficina central es todo un referente. Clan, clan. Ligie golpeó el tanque de combustible con el dedo, produciendo un sonido seco. Recuerdo que yo le disparé al tanque de Firefly, y vuestro departamento forense lo reemplazó específicamente por uno nuevo, ¿no es así? ¿Eso no se considera fabricar pruebas? Esto, Gordon se quedó atónito, tartamudeando. Entonces, eso podría. Estoy seguro de que su científico forense cometió un error. De lo contrario, ¿por qué no vuelve a revisarlo? Ligie le dio una palmadita en el hombro con comprensión. ¿Qué tal si me quedo con esto por ahora? Entonces, está bien. Gordon suspiró aliviado, y luego volvió a suspirar. Esto es muy peligroso. No lo uses mal. Por supuesto que no, simplemente lo estoy guardando y ni siquiera lo miraré, jaja, jaja. Ligie sonrió falsamente, haciendo un gesto a Wilson para que se llevara rápidamente el equipo. Miró la calle acribillada a balazos y chasqueó los labios, escuchando a lo lejos las sirenas de las ambulancias que se acercaban. TSK, no está mal, un día más vivido.